¿Cómo están? Otra semana más, papá. Cuesta el lunes, loco. ¿Qué? ¡Dale! Estamos todos, vos sabés que estamos así. Pero mira, ni tu micrófono está habilitado. Está apagado tu micrófono. Ahí se aguá el loro productor y... Ahí está, ¿viste? Toma dos. Vamos a hacer otra vez, espera, ¿cómo? Tira otra vez la viñeta, vamos a empezar. Esto, viste que esto es grabado. Qué puta Ariel, boludo. Ahí está. Bueno, ahí. Ahora guapo. Va. Muy, pero muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la edición lunes de No Pensé Pasar por Esto. ¡Lunes, carajo! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Qué cara de culo que siento hoy, boludo! ¡Lunero arriba para... Hoy estamos cara de Quique. Cara de Quique tenemos todos, Gerard. Bueno, ¿cómo te va? Quique, la saludo primero a ella. ¡Epa! Porque viene a cubrirla a nuestra compañera Fabi Martínez. Ya estuvo en el programa cuando yo estaba de vacaciones. ¡Que se quede ya! Papucho hoy viene. Claro que va a decir. ¿Vos Obvio. pensás que no va a venir Papucho? Parece que Papucho se quedó en Yaguarón ahí encerrado. ¿Cómo te va, Ainara? ¿Mano, todo tranquilo? Qué maravilla, ¿qué tal? Un puñito. placer Ahí está. para mí. ¡Mi amor! Hola, Quique. Bebé de la casa, ¿cómo está? Buen día. De maravilla. ¿Estás contenta de estar acá con nosotros? Claro que sí. Mándale un abrazo, un beso a Papucho, que creo que hoy no viene. Papucho, ¿cómo no vas a venir si yo vine? ¡Epa! Papucho. Papucho le cortaron las alas a ese, no fue el único, boludo. Papucho está encerrado en su jaula. ¿Cómo te va? Ahora sí, el lunes más lunes con Soy Elías. Hola chicos, ¿cómo estamos? No había pico otro reemplazo. Pobre Ainara, ¡Qué ¿por qué more, picó? boludo! ¡Qué pobre! Vos sos more entrado ya, boludo. Ya trabajaste con él, ¿verdad? No, primera vez. Qué buen primer acercamiento con la compañera. Mira que es buena, boludo. No, yo también soy bueno. ¿Cómo andamos? Feliz lunes ¿Se para siguen todos. ustedes en Instagram? Yo le sigo. ¿Vos me seguís? Yo Sí. no. ¿Vos no? A mí, Soy Elías me sigue a mí. Sí. Y Quique, ¿vos por qué todavía no tenés Instagram, Quique? Y me tienen que crear. A demonio, créame, pues uno. Ahora soy Quique, qué buena música. Internaron al loro. Loro, internaron al loro, internaron al loro. El lunes no puede estar tan pesado y aparece el día, dice. No. Dije los perros. Está habilitado. YouTube Se usted ríe maneja. porque tuvo algo el fin de semana. Ah, Facebook también tenemos. Sí. Bien ahí. Ya contaba, pues. ¿Cómo le va a mi líder? Esta semana está cargadísima la semana porque juega la albirroja y vamos a tener muchísimas lindas noticias. Salvador Quique. ¡Qué bárbaro! ¿Qué hace, Igar? ¿Todo tranquilo? Bien. Mira la barba, boludo. Dejate de la barba. El papá Joshua. No, este se saca el día del partido. Cábala, El día del partido. Esa es la El cábala. día del partido. No es cábala, pero es una especie de costumbre. Aparte, anda y usted le lleva ¿verdad? Todos los días. Yo tengo también mis costumbres de... No, en realidad a mí me cuesta mucho. Hay cosas que me cuestan mucho. Irme al dentista, barbearme y irme a la peluquería. Ya último ya tiene Sí. que ser para irme a la peluquería. Yo ahora me fui a la peluquería porque ya era insostenible la maraña que tenía. Pero sí, tengo también esa medio costumbre. Ah, mira que ñante tú, ya ñante mañamba. Muy mañoso. Yo, si es por mí, yo me peluqueo yo solo. Yo tengo esa maquinita. O sea, le digo a mi señora Sofi, pero ya me dijo... Con la seda dorada otra tu señora. No, pero Qué pesado. me dijo con todo el cariño del mundo, me dijo, amor, yo no tengo problema, pero arreglate, ¿no? Y tipo, ya. Una indirecta. Totalmente Directa. Directa, güey. Arreglate, na, tu barba. Yo tu te quiero pelo. ver, yo te quiero ver bien, hombre. Yo te quiero ver. Dulce permanentemente ahí, vea. Mira, Ana, como yo tengo mi pelo y yo así con mi pelo. Bueno, entonces, eso es. El hombre que se arregla, punto a favor ahí, Nana, ¿verdad? Claro que sí. Hablando de mañosos, soy Elías, capaz no me siga, pero Salvador sí me sigue. ¡Epa, referee!
Yo le sigo a todos los No, compañeros. encima para que Salva te siga. Yo te sigo a vos también. Pero después que me plagué un programa entero, Salvador. No, yo vine y me fui al baño un rato y después ya vi Sí. que Salvador ya me A seguía. José tampoco le seguía. Yo en el Instagram, por ejemplo, no le seguía mucho a la gente Grande. de acá. Yo le dejé de seguir por eso, porque él no me seguía. ¿Quién? ¿A mí? ¿A mí? A Salva. ¿En serio? A la pucha. sí. ¿Qué Ainara hora? Ábalos PY. ¿Qué hora es que hay más vehículos que pasan acá enfrente? Las 8 para ahí. A las 12 por ahí. Ahora, ¿verdad? boludo. Me voy a ir a tirarme enfrente entonces porque Elías no me sigue en el Instagram. ¡No! Oh. ¡Qué malo, Marcelo! A Ainara Ábalos le sigue. Mentira. No, Salva se está juntando demasiado conmigo ya. Te seguí, he visto tus materiales y me gustaron mucho. Gracias. A ver un gracias. poco. Muy buena calidad de material, muy buen contenido para el estilo, muy bueno. Ahí tercer tiempo le sigue a Ainara Ábalos, ¿Para qué le sigue tercer tiempo? ¿Qué man? Pajero de un No, pueblo. tranquilo, ey. A ver un poco. Salvador Ícar. Salvador No Ícar. entendéis más de esa Da- hora. 437 seguidos. José Ayala, bien. Mira un poco. Gustavo Alfaro te sigue. Bravo, La puta. pucha. Ah, no, vos le seguía a Alfaro. Sí. Después le seguía a Tonia Puril, a Somos Popu. A ver, soy Elías. Sí, le sigo también. Soy Sí me sigue. Elías. Sí, Fabi Martínez. Sí, Fabi. sí. Va muy bien. Qué buen compañero, Icar Shura. Y le sigo. Bien. Bien, bien, Bueno, bien. esta semana está cargadita porque tenemos el partido de la selección el jueves. Póngame música a la El jueves albirroja, vamos a jugar carajo. contra- Vamos, Paraguay, contra Uruguay. carajo. Estamos a 4 puntos del Mundial. Partido, ¿cómo de 4 puntos este? Sí, Ay, la 4 Porque mierda. la otra vez escuché que los perros están muy optimistas. A 6 puntos, vamos a ganarle a Brasil allá. No, 4 no necesitamos. Incluso hasta con 3, hasta perdiendo contra Brasil, podemos clasificar si Qué se dan gran- los resultados. Pero tenemos que ganarle a Uruguay. Eso es lo No tenemos que importante. ganar en casa. En casa ganar y listo. Sí. Que antes era un clásico ganarle en el defensor a Uruguay en la época que nos íbamos los mundiales. Era 3 puntos seguros, pero En la época del Chila. del Chile, en la época hasta el 2010. Después vino el bajón y ahora estamos confiados que vamos a hacerlo. Sí, tenemos que ganar. ¿Qué tal está Uruguay legalmente? Y Uruguay no está tan bien como otras veces. Vestuario fracturado por quilombo entre algunos jugadores históricos y Bielsa, que Bielsa es especialista en ese tipo de tratar de limpiar lo viejo. No está bien, tiene muchos lesionados, no viene Valverde, que es la figura El del Real pajarito Madrid. Valverde. No viene Bentancur, que está lesionado, Darwin Núñez, el centro delantero del Liverpool, que está suspendido. O sea, muchos dicen, no, esta es la peor Uruguay. No, Uruguay Uruguay te es puede Uruguay. poner jugador del ascenso, te puede poner igual, te va a hacer, Sí. y te va a hacer partido. Así que hay que, con Que respeto. vuelva el chino Recoba, El boludo. chino. El Pablo chino Montero, ¿te acordás qué sucio que era, boludo? Pablo Montero ahora sí, Testarudo. tipo que le rompía a todo. Y no, y te acordás, Palito Pereira también. Palito Pereira. Palito Pereira metía patada, pero fuerte así. Así que Oh, wow. saludo a Uruguay. Tranquilo, Wow. pero le vamos a ganar. Les quiero mucho a Uruguay, pero le vamos a ganar. Yo también. Tengo un amigo que siempre decía, cada vez que íbamos a jugar con Paraguay en el defensor, ya está, listo. Esa es la mentalidad que ellos mismos tenían, que venir acá era perder. Sí. Pero ahí últimamente no, así que ahora tenemos que ganar nosotros. Ahora tenemos que ganar. ¿Vos de qué club sos, Ainara? ¿O no sos muy futbolera? Soy olimpista, pero no soy fanática. ¡Epa! Olimpista. ¡Esa es la madrina! Pero, ¿qué te parece ese tema de el madrinazgo de los clubes? No, a mí en particular no me gusta tanto, porque creo que ser madrina conlleva irte a la cancha. No se ¿Qué quiere a la etcétera. cancha. ¿Qué es lo que tú quieres? Le mira, o sea, es que sí, así te miraba Elías. Pero ¿por qué no me quiere? ¿Por qué vos no le querías a la compañera? ¿Quién dijo que no le quiero? Y no le seguís. ¿Y qué tiene que ver eso? El seguimiento no es un parámetro para medir la querecidad. Bueno, ¡Cierto! Por fin te quitaron de verdad. pero ya llegó la compañera. No había otro reemplazo. No, qué feo. Pregunté nomás, no es que... La música del bueno, el malo y el Bueno, el salón, el sonidita, papá. Bien ahí el papá. Bien, papá, Ari, Solo para entendido, el bueno, el malo y el feo. Bueno, acá hay que contarle a los más jóvenes. Clint Sí. Eastwood. Western, ¿no? Película del oeste. Esto que es programa para el pueblo. boludo. Harry el sucio. Clint Eastwood, no saben quién. Bueno,
Los sábados a la tarde, a las 3 de la tarde comenzaba en Canal 9 el festival de western. Sí. En los 80 y los 90. Sábado yo en mitad. Yo cuando ni nací. Mitad y, lógico, mitad y todo el barrio esperando que llegue la hora para ver Pistolero. Esto sí, conocen. No, ese es pistolero, ese ya es rescatando al soldado Raya. Este sí conocen. Bonanza. No, Tampoco. yo no. Ting, diriring, diriring, Este es el diriring, Temerario. diriring. A ver, si conocen este o me levanto y me voy. Alf. Alf, sí o sí. Ainara, Alf. Tampoco. Sí, sí. Ah, muy bien, muy Sí, bien. veo muy la bien. serie. ¡El Chao! Tema, vale. Sí. Más Hay que vale. preguntar por la duda, boludo. Ah, perdón, estoy con el tereré. Está bueno. Estás Escríbanos. cabule porque ayer chupaste whisky. Yo vi tus redes sociales, Deja estás de- chupando. Volvimos en el 2007. Desde el 2007, Caura Polo de Socia. Vos sabés que le voy 3 a contar. programas tenés, boludo. Verá, le voy a contar. Atendé esto, Salvador, para los amigos whiskeros. Yo ando whiskero últimamente. No, ya no nos dimos cuenta. Mi viejo me regaló un whisky, pero así de onda. Me dijo, tengo un whisky. Porque mi papá no toma ni whisky ni nada, apenas toma así media copita de vino, nada, igualito al hijo. Y me dice, tengo un whisky, si querés un whisky. Dale, me regalaron y nunca abrí. Hey. Me da unos 12 años. Sí. Pero en la caja, sin abrir, le regalaron en el 2007. Ah. O sea que 12 más 7. 12 más 7. No, 10, 2007. 2007 más 18. Qué 30 lindo, años. papá. Ahí está, mirá. 2007. Y vos sabés que tiene un sabor. ¿Vos sabés quién era Es ese un whisky, delicio. José? ¿Eh? Ese whisky era el querido Eligio Ayala, presidente de los liberales, Mirá papá. un poco, Fue mira. en herencia en herencia. Un buen whisky, sí. Pero Sí, un whisky. atendé, me dicen los perros, no tome eso porque eso ya es una reliquia, porque ahora esa marca cambió de logo. Esta es el logo viejo con los colores viejos, ahora es rojo, no sé qué. Y ese, entonces estoy tomando así de a poquito. Invítame, boludo. No te voy a invitar ni en pedo. Ah, yo me gusta el whisky. No, vos caña con galleta, ya está. Ah, se me hace un poco. Invitamos a ustedes a un taito de tomar. Chaito, toma. Oh, Ah, qué rico sea. Para arrancar bien el lunes, boludo. ¿por qué está Kike así? A ver cómo estuvo el fin de semana, pasó? Kike. A ver. A ver. Ah, no te puedo creer que Pone la música, boludo. Está beboteando. estás beboteando. E hice mi. Con los parlantes, ay mamacita, con la alucinante, con los gritos, yo te Mira lo que soy, boludo. Mira, ¿dónde está eso? sí, Papá. pégate bien El Mira el beboteo. fin de semana en casa, boludo. Atende cómo perrea, mira cómo perrea. A mí me llegó eso al privado, sí. Ah, te llegó al Quique te envió al privado. eso. Según él se equivocó. Me equivoqué nomás, le quería mandar a otra persona. Pero son desubicados mostrando tu cola Y ahí. yo hice la tarea, hice la clase de beboteo de paz. Tus tres plumas locas que tenés ahí en ¡Oh, tu minuto cola. 38! Ay, nada, mi amor, ¿te gustó el video? ¿Viste cómo muevo mi colita? No, pero arrugó al último tiempo porque le dije, ¿dónde estás? Le puse y ya no me respondió más. ¿Qué está? Pucha, y te timbó, no me voy a disparar, boludo. Qué buen fin de semana. Saludos a toda la gente. Demonio, vamos a crear ya mi Instagram. Sí, por favor, el Instagram, créale un poco ya ahora. Vamos a ver cuántos Hije del seguidores ya lobo. tiene. ¿Cuántos seguidores en hora y media de programa, te Papá. parece? Boludo. Ayer estuve saludo a toda la colectividad italiana. Vos sabés, en la Plaza Italia se hizo la fiesta italiana. A la Qué Italia. gusto. En la semana fue también Qué el lindo. aniversario del nacimiento de Dante. De Dante ¿En Alighieri. serio? Sí. Y estábamos ahí con toda la gente. Que mucho tomé. Vino. Vino, limoncello. Limoncello. Y queso, jamón. heredera. Limoncello, déjate de joder, boludo. Cada día más. Cada día más raro. Dios mío. No, pero es para Ese va a estómago. tomar con la comida, un No, para aperitivo. digerir 40 grados de alcohol. Y yo le bajé una botella para que le bajamos. ¿Te acuerdas? ¿Qué comiste? Quiero Te decir- comiste toda la plaza Italia. Para digerir. No, y vos sabés, Ainara, compañeros, lo que hizo mi esposa no se hace.
No con Sofi, no sea. No, vos sabés que estábamos ahí en la Plaza Italia y me llevó a la misa en ese estado. No. Vos sabés que me costó todo. Yo estaba así y ya. Parecía que estaba rezando muy profundamente, pero en realidad. Y ella me hacía. ¿O qué, la tío? Pero si los paílos se van borrachos, pico que. Antes se estilaba que los países eran medio KU. El contaste, párroco mae. de la iglesia Trinidad era un clásico que te KU. Ahora ya no. Saludos al padre Laercio que me. No, nosotros antes teníamos otro en Calcupé, pero ese era antes y después, con sus sobrinas. No entremos en esa. Espera, ¿cómo? ¿Qué? El país. No, no, no. Pero los sacerdotes pueden hacer eso. Y le gustaba mucho Sí, el pues. whisky. Pueden fumar, pueden tomar. Fumar, hay algunos que. Pero ya. No tanto. Antes se estilaba más. Era. Yo me crié en un seminario de chiquita. No. Ay, mi amor, nadie te cree. Espera, ¿en serio? Espera, Ainara. Que yo haya elegido Este otro programa va a terminar moquete. que yo haya elegido otro camino después ya. Pero Ah. espera. Obviamente yo ya cumplí 12 y ya no me podía ir por ahí porque ya era Claro, señorita. ¿Pero adolescente. cuál era el seminario? San Miguel Arcángel de Ñembú. Mi abuela era cocinera ahí. ¿Pero vos querías ser monja o te fuiste No, nomás? no, yo me iba a ayudarle a mi abuela. Ella era la cocinera de los seminaristas y de los sacerdotes. La novicia Ainara. La novicia rebelde. ¿Te acordás de esa película, boludo? Sor Ainara. Y Podría no ser, se te sí. pasó por la cabeza así. Cuando era chica, sí, decía Claro. que nunca iba a tener novio y eso. Claro, famoso. Yo a los 8 años quería ser país. ¿Y después? Ay, José, nadie te cree. Te juro, yo a los 8 años quería ser país. Y yo era monaguillo, todo Guadulaque. eso. Quería chupar todo el vino de la iglesia, boludo. Te pillás, Y después ya me fui así como por otro camino. Para el vino de la iglesia. Nosotros entramos en un colegio católico. Y ahí se hacía la hostia para la consagración, para la misa de la basílica. De lo mismo. Y nosotros nos íbamos en el fondo y cuando las hermanas y eso estaban ocupados y era un montapetecho y le hostia la y vino. Pues. Y sí, porque- Salvado. rica con la Saludos hostia, a todas elegante. No sabes nada, boludo. No, pero no, era hostia consagrada. Era la que estaba en la Era la olla. hostia, no, era harina. O sea, era harina. Y el vino sí nosotros no tomábamos, pero sí teníamos un compañero que sí ya tomaba a esa edad. Pero el vino que se toma en la misa había sido uno especial. No sé, es una especie de vino que se tiene que traer luego, no sé qué cuánto de. O de Brasil o alguna vez de Italia. Es un vino dulce especial para la misa. Una vez yo probé y era así. Y no era rico. No es rico. No, agrio realmente es. Medio agrio. medio agrio, El vino lento. que yo probé una vez, o sea, que te hacían probar en la comunión, era agrio. Y la hostia hace solamente la monjita. Las monjas. La monjita no me prepararon la hostia. Qué ¿no? bárbaro, o Acá sea, parecía la estos monja del Cristo impurios Rey. ¿Qué? que cometen actos pecaminosos. No, pero yo no Hijos hice. de Salvador es el que chupaba el vino. yo no tomaba Salvador vino. es chiquitito ya en la iglesia. Comíamos la hostia, ¿verdad? Pero más bien por curiosidad y por cachilla. El vino nunca, porque el vino ahí El vino en la no te iglesia dejan así nomás. No te van a dejar con ahí No, nada. ahí te llevaban, te expulsaban ya. Vino portugués. Sí. Tapa, tenemos WhatsApp antes de la tapa del Diario Popular. Número de señor, WhatsApp señora. en pantalla, a ver, WhatsApp, poner. a ver. Bueno. ¿Quién es? El beboteo. Feliz día del loro retrasado. Saludos a todo el equipo del programa. El sábado fue el día del loro. No me saludaron, carajo. Y no había que programa. Mira el loro, bebo. Qué cosa fea. No, ¿quién es este, boludo? Este no es Quique. Este No. no es Quique. Eso vos, Muy Pico. nalgones. Quique Coe, así tipo yo te vi. ¿Cómo es? Te vi yo. Y. Te hicieron qué bárbaro, o sea. La A ver. cola y nada me puso. A ver, mensaje de YouTube, Ainara. Bueno, dice Jorge Trinidad, qué linda la rubia de la mesa y Ainara también. ¿Quién es la otra rubia? De Salva. Salvador. Gracias, Jorge. Ya te voy a bloquear en mi canal, Jorge. ¿Sabes Está qué? bloqueado a partir de hoy en mi canal. Diego Lescano dice, buen día los perros y Ainara. El Sal- gato con rasta dice, Papucho, Oñembo ídolo con Fabi ahora hace home office y limpia su casa, dice. Liberen a Papucho. Después dice, buen día, escribimos... Perdió humildad José, Ahí dice. dice, sí. ¿Cómo pio whisky, caña con pomelo? Y déjame, voy a tomar un whiskycito nomás. La caña con pomelo es un clásico.
Pochontó se llama esa bebida. Viene de los irlandeses. Tienen que hurgar la historia para conocer. Ya. Después vino un irlandés acá y se hizo famoso. El famoso Pochontó. ¿En serio? Sí, Yo no sabía pero eso. ese es caña con jugo de pomelo, no es con gaseosa. Ah, es ese es con Pochontó. jugo. Y Pochontó. acá hay un reclamo, dice que escriben de un motel Tatacuá para ¿Demonio? exigir el pago de 3 horas a nombre de Quique, que vino con una guacamaya esa. Quique. ¿Y No te acordás qué? del pedo que tenía. Quique Guacamaya. O sea que encima. me escribiste a mí y después saliste con otra. Sí, porque no me hiciste caso, vos estás ocupada. No te vayas a hacer acá. ¿Qué hiciste el fin de semana, Inara, Yo veo serie nomás. Sí. Onda tranqui. Onda tranqui, bro. Yo no sé Qué salir gusto. mucho. Yo no Vos- sé vos qué sos hice más con el casera. Twitch, pero acá no hay ningún mensaje. No hay mensaje a través del Twitch. Tenemos mensaje, dice. Te damos bienvenida a la sala del chat de ahí acá. Actualization. Está yendo a la puta. el Che, mientras se actualiza el Twitch, Es que en verdad tú me quieres. ¿quién tuvo un fin de lindo? No me asusten los perros. A ver, la foto. Sí, hay foto ahí. A ver. ¡No! Déjate de joder, boludo. Tiene buen gusto. Sí. Fersasu, ok. ¿Qué te crees vos para decir eso, Ey, ey. vaina? Él es tu, Y tiene buen gusto. él es tu chuli. Entonces, tu ¡Qué cita. bárbaro! No, Star no. Wars, choque de espada al fin No, de semana. tranquilo ahí. ¡Qué Bestia. bárbaro, boludo! ¡Wow, Obi-Wan Kenobi, Anakin! Yo no voy a hablar sobre este tema y me gustaría que la producción tipo me avise si van a hacer esto. Pero tu red social es público. Pero este es mi trabajo, no pueden hacerme esto. Ah, no te pueden hacer eso de poner la foto. ¿Y vos es que trabajas, boludo? ¿Eh? ¿De sacerdote? ¡Vos te callás, boludo! Hacete ¿Te cargo. gusta? No me gusta realmente. Qué feo que le dan esto, Es boludo. feo, ¿verdad? feo. De mal gusto. Realmente Qué feo feo que el demonios acá. productor encima ¿Está celoso el te productor? acomple. Yo creo que sí, porque respondió esa historia. ¿Vos sabés qué respondió esa Respondió esa historia? historia, demonio. ¡Demonio, doble chip! ¡Motor bituro! ¡Híbrido, cómo está MP7. saliendo! De verdad. Bueno, o sea, ya está. Bueno, tapa del Diario Vamos. Popular, por favor, a ver qué dice el Diario Popular. Lunes 2 de mayo. Pip, 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 exactamente. Terrible realmente todo lo que está pasando. Esto ocurrió en Salto del Guairá. Su marido la abofeteó y ella la mató y te voy. Después en Coronel Oviedo, toda la ciudad indignada con esto. Esta es de la team masajista. Sí, ahí está, mira, pero qué terrible esto. Mató a su novia y la incineró. Él y los padres están presos. Qué bárbaro, qué Ayer tema, boludo. se fue toda la multitud que están viendo ahí en la. Ese sí fue un en la- quilombo. se fueron a la casa La fiscala. del sospechoso de la fiscala y manifestación total, una indignación terrible, pero un caso más también muy, pero muy triste. Y después ya otro tema que es algo que ocurre, es un secreto a voces. Ocurrió en Horqueta. ¿Horqueta? Mamá vendió a su bebé y a doctor y él le llevó el nene a la doña. Ja, oye, pilla. Mira lo que esto ocurre muchísimo Muy a más, menudo. Muy a menudo, muy a menudo. Así que tenemos que ver los controles que se tienen que hacer ahí. Y después algo más light. Ana Pauli sin estufa humana. Quiero hacer cucharita, el frío ya estira. Hey. ¿Vos tenés cucharita? ¿Cómo es estufa humana? ¿O estufa perruna, gatuna? Gatuna. Gatuna. Sí, fresa se llama. ¿Cómo? Fresa. Ah, mira. Fresa. Fresa. Sí, es una gata siamesa. Es cheta. Porque fresa re se le cheta. dicen los chetos en México. Re bulineable es el nombre que le pusiste a tu gato así. ¿Por qué? Y los gatos callejeros cuando escuchen su nombre se van a reír de ella como van a fresa. Y mi perro se llama Ramón. ¿En serio? ¿Por don Ramón, vio? Sí, Ramón, sí. ¿Que de raza o puro corazón? Me puro corazón. Muy bien, ahí está. Puro rescatado. Y en deportes,
Sí, señor. Libertad campeón, el gallo norteño Joa Repollazo. Y Libertad es papá de la apertura. Se Mirá lo que- terminó el recreo. 26 títulos para Libertad. Por Primer fin clasificado a la terminó, Copa boludo, el Libertadores del campeonato. año que viene. Otra vez. Libertad está jugando. Hoy va a conocer su rival de octavos de final y ya está clasificado a la Libertadores del año que viene. Eso. ¿Cuánto? El equipo 26 títulos ya. 26 títulos para Libertad. El más ganador del siglo XXI. Hola, tío H, ¿cómo ¿Qué te va? tal? ¿Cómo está mi querido? Quería felicitarle a todos los liberteños. Me pone muy contento que podamos conseguir una estrella más, así que felicidades a todos. Se terminó el plantel y al recreo. cuerpo técnico. Se terminó el recreo, muchas felicidades. A brindar, como se ha dicho. Tío colapsó ayer Artigas, he visto. Hacete simpático y mañana no venís. ¿Viene todavía mañana? Andate nomás sin antena que tiene muchos viewers. Andate, dale. Hacete loquito. Andate con Tobías y toda esa manga de... Seguro que tienen la misma infra que nosotros. Chao. ¡Qué loco está el tío, boludo! ¡Qué miedo! El día no te vas a hacer loco, boludo. Te va. De todo, boludo. 26 títulos. Se quedó entonces a 9 nomás ya de Cerro, ¿verdad? Cerro tiene 35. 35 a 9 de Cerro. Mira, Cuidado. qué malo limpia y Cerro este Y campeonato. Cerro otra vez o sea. vicecampeón. Otra vez. Sexta vez, Qué bárbaro. Sexta vez en los últimos 7 torneos. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Cerro Cerro Porteño. tiene más vicecampeonato que título. Che, no podemos ver, demonio. El Chiqui, yo creo que el Chiqui no va a estar más, no va a seguir en Guaraní después de lo que dijo No, también. ya no está. Ayer se reunió la Ah, ya directiva no de está. Guaraní ya. Chau, Chescu ya. No, Porque- no voy a perder así, boludo. Pero le dio también con todo a la hinchada, tipo un reclamo. Y la verdad que en gran medida tiene razón, Chiqui. Sí. En todo lo que dice. En ¿Qué gran pasa hay con hay Guaraní? gente que se va a la cancha solamente para putearle. ¿Verdad? Pero él estira luego, parece ese tipo de gente, porque en Cerro Y también ya, tenía. ¿Te acordás? en Fuera Cerro- Chiqui la remera. Fuera Chiqui, ¿verdad? Y después el perdón Chiqui, ¿verdad? Eh. En la selección también tenía su detractores. En Olimpia también tenía su detractores al comienzo. Que tuvo que hacer él. Yo sé que mucha gente ni se acuerda de esto. Él cuando se fue a Olimpia lo puso a Carlos Humberto Paredes de asistente. Sí. Porque Carlos Humberto era un ídolo. Sí. Entonces era como una especie para que la gente no le putee tanto, le tenía a Carlos Humberto primero ahí, no habla Cristaldo. Después Carlos Humberto pues, Volvé a Rubio Ñu, Chiqui. en Rubio Ñu fue. Rubio Ñu era la máquina. Hoy jugamos, vamos a ver si ganamos porque ya otra vez nos quedamos ahí. Ah, la pucha. Pero bueno, a 9 títulos de Cerro Porteño está Libertad. Supuestamente dicen que, eso es cierto, Salva, ¿Qué cosa? que Libertad está apuntando a en menos de 4 años ser el segundo equipo más campeón. Y si sigue ganando, en 4 años son 8 títulos más lo que queda serían 9. Ah, no más ya. En 4 años le puede, en si cuatro- sigue en este paso, le puede alcanzar. 4 años y medio le puede alcanzar. No, Pero no va a que cobrar. se haga patito aquí no se Si es haga que desde Cerro hace sigue cuándo, jodiendo nomás, Olimpia sigue jodiendo, Olimpia tiene mucho más, ¿verdad? Pero... Olimpia tiene 40 y... 47. 47 títulos. Ah, mira cómo sabe Ainara. 47 títulos. Olimpia está lejos todavía, ¿verdad? Pero Cerro tiene que dejar su recreo, che. Lo que pasa con Olimpia es que Olimpia, no sé qué tiene, pero gana algunas veces de yapa y todo, gana el campeonato. Cuando no es candidato ni nada, alcanzó y ya salió campeón. Por lo menos una vez cada 2 años sale campeón. Y sí. Y a Cerro le está costando. ¿Quién va a estar en vez de Zapac? Y vamos a ver, porque el oficialismo todavía no oficializa, habla el juego de palabras, su candidato. Yo creo que depende mucho del clausura y depende mucho de la Copa Libertadores hasta dónde se vaya, porque los que son probables candidatos son los que están trabajando con el plantel. Entonces hay carta de presentación políticamente hablando, la campaña. La campaña que hagan. Ya no, yo conmigo en la Libertadores como dirigente y todas esas cosas. ¿verdad? Qué loco. Y, Dani Da Rosa tiene que ser el presidente de Cerro, boludo. no, que sea la rosa, ¿sabes cómo va a ser? Lo dijo ya que va a formar parte de la comisión directiva. Ahora, mensaje para los amigos de la Conmebol. Y no voy a sonar con Bore, pero por favor, se dieron cuenta La que corrupol. pueden poner un grupo de rock en la final de Libertadores Sudamericana. Pongan allá en vez de la Copa América, que todo bien, pero ya demasiado con él. Siempre la bichota, Shakira. La bichota, Shakira. Vale, no, ¿Viste lo que fue Linkin Park? Tenés demonio.
para que la gente vea lo que es. Linkin Park en la final de Múnich, PSG contra el En Inter. el kick-off. La chica, la nueva vocalista, Emily gusta, Armstrong, vio? me encanta. Tiene una voz, ni se esforzaba. Más potente que la de Chester. No, tampoco. Sí, no, más potente. pero- No. Bastante bueno. Escuchen, Bastante bueno. papá. Heavy is the count, ¿escuchaste? No cualquiera. Me animo a decir que es más potente que la de Chester. Pongan lo que es, ni se esfuerza la chica. Impresionante. Ah, no se puede poner video. Bueno, Nos van a anunciar, boludo, por copyright. y yo ya estaba entonadito el sábado. Ah, con razón que decir que es mejor que No, cuando terminó el partido ya estaba entonadito. Ah. ¿Y para qué lo que yo me emocionaba con la bandera del PSG con la hija de Xavi? De Con Luis Shana. Enrique. De Luis Enrique, Shana perdón, se Xavi. llama. Shana. Shana. Dios mío. Viste que la hija de Luis Enrique, el técnico, Sí, murió, falleció de falleció en el cáncer. 2019. Y ahí veía otra vez, y veía los videos y yo. No, mortales. Impresionante. Un genio Luis Enrique, boludo. Esa charla técnica que le dan los jugadores, boludo. Ahí está. Ahí está, mi líder, Emily Armstrong. No vienen a Paraguay, así que hule. Bueno. Señor, señora, ahora sí, repasamos todas las noticias. Obviamente hacemos una repasada rápida de la mano de Silvita Aguilar. Hola Silvi, ¿cómo te Hola, va? Buen Silvi. lunes. Hola, Hola, José, hola, sí. saludos también a todos los compañeros de la audiencia. Qué gusto de vuelta estar acá compartiendo con ustedes. El gusto es nuestro, querida Silvi. ¿Y qué tenemos para lo más resaltante de las noticias? Bueno, y una de las noticias resaltantes que justamente está en la tapa del Diario Popular es este hecho ocurrió en Orqueta. Un médico que fue detenido por la policía luego de ser descubierto por una entrega irregular de una recién nacida. Esto habría ocurrido el sábado pasado cuando la hermana de una mujer de 26 años denunció la desaparición de su hermana que ya estaba al término de su embarazo. Le buscaron por todas las clínicas de la zona hasta que llegaron hasta una clínica donde la hallaron. Primeramente dijo que su bebé nació en esa clínica, pero que le llevaron a la criatura hasta el Hospital Regional de Orqueta por un problema respiratorio, pero los médicos de este hospital desmintieron esa versión de la madre. Fueron hasta el dueño de está en la página 7 del Diario Popular. Fueron hasta el propietario de esta clínica, es el doctor Lucio Jiménez, quien primero negó que la mujer haya tenido ahí a su bebé hasta que finalmente, después de mucha presión, tuvo que confesar la mujer que realmente tuvo la bebita ahí en la clínica y que entregaron a este médico. Este médico que iba a entregar a su pareja sentimental, a su esposa. Esto después se hizo como una especie de entrega vigilada. La policía finalmente recuperó a la bebita y fueron detenidos tanto el doctor como la mamá de la criatura por violación a la ley de adopción. Quiere decir que la adopción se iba a hacer de manera irregular. ¿Y cuántos casos también hay, principalmente en el interior del país? Sí, mucho, hay mucho. Acá en Asunción y Gran Asunción también es una constante, ¿verdad? Pero realmente punto uno, tiene que haber un mejor control de eso, y punto dos, también vuelvo a decir, porque lo vivimos en carne propia, se tienen que mejorar las leyes de adopción. Ya, porque esto ocurre porque chocas contra un sistema burocrático al Cuesta momento de mucho. adoptar. Las parejas que quieren adoptar tardan 8 años algunos, 5 años. Y muchos niños ahí que Y necesitan. muchos niños hay que necesitan. Así que bueno, ojalá que se agilice la adopción en Paraguay y que se termine con este modo de traficar, ¿verdad? De vender a las criaturas. Eli, vos tenés una noticia que te llamó la atención. Tengo esta noticia que me gustaría que Silvi nos desarrolle porque yo no tengo tanta info sobre este horroroso crimen que Lo de sucedió en Coronel Coronel Oviedo. Oviedo. Dios mío, ese Terrible. Donde este chico incineró a su novia. Ujú. Sí, a las 10 de la mañana tenía que realizarse la autopsia de esta joven de 17 años. Como decía, es horroroso el caso y que generó mucha indignación, no solamente en Coronel Oviedo, sino a todos realmente nos duele y nos golpea como es una adolescente tan jovencita. Se habla de un caso de aborto, eso también es muy complejo, ¿verdad? Todo se va a confirmar con la autopsia, ¿verdad? Ahora fue detenido el adolescente que es novio de la joven que supuestamente hasta ahora es el único sospechoso.
Los padres de este joven todavía no fueron imputados. En un principio se dijo que fueron imputados, pero no, aún no. Probablemente no tengan ninguna relación en el hecho. Lo que surgió también esta mañana fue la imputación y la orden de captura de la amiga íntima de este joven, que es una mujer de 21 años que está, si no me equivoco, en el cursillo de medicina. Ella habría ayudado a él para decirle cómo tendría que acabar con la vida de la joven, había incitado al hecho, sabía de las intenciones de este muchacho y no alertó a las autoridades. Por eso que esta mujer ahora está siendo buscada, todavía no fue hallada, la están buscando. Y bueno, lastimosamente el caso comenzó con la desaparición de María Fernanda, que fue el lunes pasado. Los padres denunciaron el martes, inició la búsqueda y finalmente terminó con el macabro hallazgo el sábado por la noche, frente mismo a la vivienda del que hoy es sospechoso y que está detenido actualmente. Qué terrible. Qué notable. Fuerte, boludo. Terrible. Y los padres del muchacho, o sea, también parece que son cómplices. Qué bárbaros. ¿Están presos también los padres? No. No No están están presos. imputados. No ni están nada. imputados. En un principio Sí. corrió esa información, pero finalmente fue desmentida. Todavía no se sabe si están o no vinculados en este hecho. Ahora, para descomprimir un poco, ¿verdad? Acá hay una página 9 del Popular, me llamó muchísimo la atención. Fueron baleados y pupe porque Ocuarucané. ¿Qué? O Cuarú hace pipí. En Hernandarias ocurrió esto, en una estación de servicio. Espera, ¿cómo pasó? Ocuarucane. 2 hombres estaban con un grupo de amigos, querían hacer pipí, Espera, déjame adivinar, estaban chupando en el estaban surtido. chupando. Los Sí, estaban perros. chupando. Desde cuando ya no aguantan más. No ya está aguantaron un más. Y bueno, lo séptimo. primero que va a hacer siempre es irte a una estación de servicio, pero para eso Sí. están los baños. Sí. Bueno, Claro. ellos se fueron a una parte oscura, hicieron ahí sus cosas y el guardia se fue y les dijo que hay baño, que para eso hay baño. Está bien. Entonces ellos molestos porque, bueno, vamos a justificarle por el alcohol, digo, ¿verdad? Ah. No sé si... Cahuargel. Wargel. ¿Qué hizo el guardia? Les volvió a insistir y ellos le dieron famosa KPT al guardia. Ah, y y ahí ahí, pum. él pues él reacciona. Y está bien, Y le boludo. disparan los pies. Ahora van a pensar 2 veces antes de mear. ¿Cómo le gustan los perros? Qué cosa fea es mear en la muralla. No tienen vergüenza. O sea, Y no hace falta que sea de noche, cualquier momento. ¿Cómo ves así? Plena avenida Mariscal López, mega transitada, y le dé a alguien así en la columna, guapulo, no se le ve. O si no, ¿sabes qué hacen? También abren su auto Sí. con la tapa, con la puerta del auto se esconden, pero No, igual nomás se le ve. Desubicado. Es horrible, boludo. Vos venías toda puta, le ve al tipo que está por orinar y baja la velocidad para mirar. Control de calidad. yo le suelo bocinar. Yo también le suelo bocinar. ¿Para qué Silvi le va a decir nada, Ni huevón? porque para son que- puercos, Porque para que tenga vergüenza. No van a pensar más. Tengo envidia de ustedes los hombres que No, pueden hacer eso en cualquier yo lugar. lo que pienso es que tipo, A veces también yo pienso así, si las sí. mujeres pueden aguantarse, tipo, ¿por qué los hombres no, huevón? Porque es diferente el cuerpo, boludo. Pero yo tengo ¿Vos qué sabés de cuerpo de humanos, boludo? Si sos un De loro. todas las dos ¿Te cosas. imaginas que estés lejísimos a un baño y que puedas hacer en cualquier lado? En la ruta, por ejemplo, hasta ahí te puedo aceptar, pero las mujeres también pueden hacer en la ruta. No, eso No, pero- yo no. Pero te aguantás así, tipo. Yo me voy a aguantar. Pero estoy hasta hablando lo de un viaje, último. qué sé yo, 4 o 5 horas y es todo monte. No, No hay sé cómo nada. voy a hacer. No. Pero hay con muchas estaciones de servicio. No, pero Cierto. hay algunos lugares, qué sé yo. Acá en Paraguay, por ejemplo, te va a Chaco Paraguayo. Ah, Infante Rivarola, por ejemplo, ¿cómo ¿Qué? puta van a encontrar baño, Ahí boludo? le pueden aplicar también la chi, ¿verdad? Pero está todo bien, pero no vayan a hacer pipí ahí en plena calle céntrica los perros. O sea, los perros hacen Qué en cualquier horror. lado. Qué horror. Y después se queda el olor cuando pasa por Aparte, ahí. el guardia le dijo Sí, audiencia. sí, Le Silvia dijo bien. me Acá nomás se bocina hace eso. tomaría como un piropo, dicen Silvia. ¿Cómo? Si es que vos le bocina tomarían como un piropo, dicen. Pero está haciendo algo indebido él. Me imagino que tiene que pillar Pero porque ahí le está estoy... Depende de cómo le toca la bocina. Si Este es Rodri pip, está pip, mal. o si es tipo pip. Pensar que antes era peor otra vez, porque ustedes se acuerdan, ¿vos te acuerdas, Salva? En el colectivo la famosa frase, prohibido orinar y escupir dentro del colectivo. Ay, ese sí. O sea que había gente que orinaba en el colectivo. Sí, En la esquina, en el fondo. En el fondo, los perros Por yaguares Dios. sentados En el último asiento. y ahí. Y como el piso era, ¿viste? El piso De madera. madera y se limpiaba con gasoil. Sí.
con diésel nomás se limpiaba así, entonces quedaba el olor a gasoil, entonces no se notaba que era pipí. No, impresionante. Antes estaba Qué prohibido fuerte, boludo. escupir y orinar dentro del Ustedes hasta colectivo. en una botellita pueden hacer. Se pueden apuntar nomás. No hay No. nada como esa época aquí que, Pues ¿verdad? sí. Que se orinaba en bolsita y se tiraba. En la cancha, En la boludo. cancha. Está En la jodido. cancha. Este hacía popular. ¿Cuántas veces hay en gradería, Tipo boludo? bomba así, ¡shum! Se caía ya, ¡pring! Por tu cabeza. En populares, donde estaba el ¿Qué? Ya tu chipa después, boludo. Está De Qué puta asco, boludo. Me la imagino, bolsita de pipí. me imagino nomás Marta prende su televisor para ver las noticias y usted hablando de esa mierda. Es que era lo que se estilaba. Y vos, Marta va a salir y ahí se va a encontrar la calle con un nerdental que va a estar meando también. Claro, le informamos, ¿Entendés? boludo. Pero entonces- Marta sabe, boludo. Marta sabe, pero ahora se va a animar a putearle porque va a decir, ay, bueno, cierto, tendría que putearle. Estamos haciendo un servicio a la comunidad. A mí lo que me llama la atención es que acá, por ejemplo, Juan Pérez hace eso, por la muralla, por el árbol, de todos lados, pero cruza el puente de la amistad y No, no no va a hace hacer. más. ¿Cierto? Acá tira su basura, tira su latita, pero pasa a otro lado. Respeta todo. Yo tengo un ex compañero que acá en Ambrena, en cualquier lado, así y se fue a París después. Nunca. Se quiso hacer, no, hizo, preso. Preso. ¿Qué? Se animó, si Preso le agarraron y le llevaron. Estaba en un parque y dice que ya no aguantaba más en los parques. Eso en París, en todos lados, ahí lleno de baños, ¿verdad? Sí. Oye, po, Pepe. Ay, Dios Pues ya no se aguantó, mañana, digo. Apenas hizo todo, ya tenía policía que le estaba llevando. ¿A ustedes les Acá pasa? sí que los policías no. No, acá los policías. Acá los luego te van a policías acompañar. luego orinan por... Andase eso en Estados Unidos, a ver si no te viene la FBI ahí. Qué bárbaro. No sé si Qué a ustedes les feo. pasa, pero hablar sobre el tema de pipí no les dan ganas de hacer pipí. Yo me muero de Mira, ganas de hacer pipí. pipí. Yo me muero por hacer pipí ahora. ¿Qué tenés mensaje trae YouTube? A mí también, boludo. ¿Viste? Los hijos de puta. Es tipo el bostezo. El ¿no? bostezo se contagia. Sí, Sí, me vos contagia. sí, vos Vos te- estás- Al Sí. mirar una foto nomás ves de alguien bostezando ya Ya se te te da. Dicen las calles deben tener los urinarios cada tantos metros como en Ámsterdam. A oíma. A la pocha, bueno. No querés nada, boludo. La calle no No tendría que tenemos ni tener calle. bache tampoco. ¿Entendés? Acá ni un baño público no hay. Si hay baño público a los 15 días ya Asqueroso. rompen todo. Ni el baño del Uno Asqueroso. anda. Ni agua no hay, boludo. Ahí se hace cruising. A ver, vos, ¿qué dice? Dice si salva orina sentado en la calle. No, en la calle no. En la calle nunca. No orinás luego en la calle. Era un tipo de un caos, será. Ponemos Por lo el- menos estación de servicio. Dice se degenera más otra vez el programa cuando no está Fabi. O sea que ya él lo ha degenerado el programa, pero. Y Exacto. ahora porque no está Fabi, se degenera aún más. Y bueno, ponete a ver rural entonces. O sea que yo me cuelgo con TV Rural y eso. Me encanta. Me encanta. Sábado a la mañana. tía de vieji. Mi mate y veo ¿cómo es? Cría de oveja. Cría de cabra. Y yo Y claro, tenés que alimentarle para tu ganado, que puta. Compraste cuántas vacas ya en el interior, boludo. Ojalá. No cuenta nomás de este tipo. A mí me gustaría tener ¿Te gustaría ovejita, tener? ovejita, todo. Pero tengo un problema. Que mi señora y mi hija le van a poner nombre a la oveja, a la cabra No, y se van a no. encariñar y no le vamos a poder faenar. Ese De Ese es otro tema. Entonces, encima cuando se le mata, ¿vos nunca viste? Ay, no. El de la oveja es No, muy El de lloran la eso. oveja, el de la oveja una es terrible. degollada, pero Llora. terrible. Ay, Porque Mea. la oveja Te mira así con su carita. se le cuelga patitas para arriba Y se le degó. y ya sabe. Y la oveja llora. Pero llora con lágrimas. Y igual le matas. Y no le voy a comer viva. Que Cosa. es peor. Qué Pero y le degüellan y ahí. Qué triste, boludo. Y va así. Ahí. Y vos decís, nunca más voy a comer carne. Y a la noche. Ya está. Lo mismo el cerdo. El cerdo sufre no, el mucho. chancho es terrible. Sufre mucho para morirse. El chancho es terrible porque Desangrado. se le tiene que desmayar. Imaginando una cosa de 400 kilos y le tienen que pegar con la cola del hacha acá. Toc. Y ahí se le clava, pero desmayadito está. Pero ese para apuntarle. ¿Vos viste ya ese, Salva? Sí.
Me Sí. muero. Fuerte, Yo vi boludo. también y Dios mío cómo lloraba, por Sí, Dios. pero y vos decís, desesperado. no voy a comer, pero... No, rico Qué es. triste. Ay, Caru. Y la cabra, vos a la cabra le mostrás un cuchillo y ella comienza a llorar. Porque ya sabes lo que le espera. Sí. Al final de cuentas, la vaca tiene la muerte más Suerte. limpia. La suerte de morir más rápido, ¿no? Sí, porque la vaca en los grandes frigoríficos, a la vaca primero se le da un choque de electricidad, pero así que ya le mata. Le ponen acá y ya murió. ¿Y las gallinas? Ahora es así. Ah, qué La, bello. la La gallina, gente del interior le manda así. sí. ¿En la fábrica? En la fábrica no sé cómo a la gallina se le mata. Hijo de puta. No sé, La después. criatura está viendo así. Manifestación de veganos frente al canal, boludo. Esperen, esperen. todo eso raro rompiendo la bola. Es un ONGero. Me acuerdo, chicos, me acuerdo una vez que le tocó a mi vecino matar un gallo. O sea, él dijo, supuestamente él sabía matar. Ah, ¿Verdad? Le hizo esto. Ruidito, porfa. No se murió. Así. Y no se murió, entonces agarra un machete. Ay, Dios. Sí, le decapita. Y la gallina sigue caminando. Y la Sin gallina. cabeza. ¿Vos sabías eso? Vos le decapitas y va todavía caminando sin la Hay cabecita. una gallina, no sé en qué país era, que es famosa por eso, porque le decapitaron, pero no le tocaron partes esenciales y ella vivió sin cabeza. esa es la Mucho tiempo. historia de la gallina turuleca. Esa es tu prima. Cuando cambiaste, boludo, nace Espera, igual, boludo. ¿cómo vivió 5 años? No, vivió muchos años y quedó sin cabeza. ¿Y cómo respiraba? No le cortaron una, no sé, si Por era su una cola se arteria o sentó algo y se así, murió. que era importante, entonces vivía sin cabeza y la alimentaban así con jeringa y eso. Qué agradable el tema de conversación, boludo. No sabes. No, No sé, no le creo tanto a Ana con Yara. Demoni, eso hablamos de eso mientras nos íbamos a hacer. Mira. No, cuando nos íbamos a hacer. El gallo sin cabeza, demonio. El jinete sin cabeza lo que van a dejar ustedes, boludo. Qué bárbaro. Cuando nos fuimos a hacer el cortometraje con todo el equipo, ahí era que hablamos de eso. Y demonio, un caballero de demonio, ¿verdad? Sí. ¿Te trató bien? Tiene cara Vamos de al corte mira, y se cara de cagó todo. bueno tiene, mira todo lo cara de bueno tiene demonio. Tiene cara de... Pero entre muchos estábamos. Pero él hablaba de la leyenda de la gallina sin cabeza. Sí. ¿Verdad? Sí. Buen tipo, mira lo que es. Cambió de peinado, no sé por qué hoy vino peinado Beatle. Así se peinó todo para abajo, tipo los Beatles. ¿Nos vamos a la pausa, en serio? Sí, porque me estoy... Dale, pausa. Gracias. Gracias. Nos vemos. En el próximo bloque más de No Pensé Pasar por esto. Pausa, dale. En verdad tu novia te quiere o si me ves se pasa. Vuelve el jefe, no se asusten. Caleb y Maxi, baby. El jefe del turreo y del RKT. Pa' que lo goce, Roxe. Haciendo un palo por mes. El Juaco de Piedras Blancas por si no me conocía. Haciendo bailar a la letrana melodía. Ryan Allen en el beat, Espectro produciendo. Esto es turreo místico. A todo volumen hasta que los vecinos se levantan. Que los vecinos se levanten. Me traje un par de chanchas, tengo los parlantes. La yuta me quiere frenar por lo que traje. Un par de líos y unos G pa' fumarme. Ah, sí, pa' fumarme. Esta noche yo me escapo para el baile. Tengo precinto para la beat y nadie sabe que tengo un fernet entre las piernas pa' pasarla. Para. Este es el remix. Así sonaría si grabo con Perro Primo. Se vuelve loca, acelero, veo. Pasan los cambios con la cola, esto se puso feo. Se arma un viajero pa' mover el caquero. Dice que esta careta no le creo. Y digo, arma los tragos pa' romperse la pera, ea. Y digo, la amiga viene para casa, dice que está soltera. Rompe, que rompe la cadera. Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta. Rompe, que rompe la cadera. Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta. Subí el volumen que te explote el low, que te explote el low, que te explote el low. Subí el volumen que te explote el low, que te explote el low.
Alto que roque, alto que roque, alto que roque. Decime vos qué se siente. Remix. Le tiro un par de textos, quiere que pase a buscarla. Dice que con vos aburrí, conmigo él se la pasa. Tu novia está zarpada en tu rincón, no te señala. Me mueve la burra, le gusta la gilada. Medianoche, estoy adentro del baile. Me fumo un par de flores y que pase lo que pase. Compraron unos combos y tengo el fernet que traje. Esta noche si se cura, entonces que pinten los guantes. Y dice, rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera. Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta. Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera. Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta. Tomamos distinto o tomamos un borrón. Sentado en la esquina, re loco por el humo. Arranco pa'l caserío en auto planchado. Sonando en todos lados y todavía no estoy pegado. En el barrio son todos re indios. Usan hasta llanta con conjunto deportivo. Se van para el baile, toman un vinito. Si no quieren pa'l tucho, arrancan el micro. Ey, para, si no era en cumbia. Hasta que los vecinos se levanten. Traje una guacha que se salió parlante. Hasta que los vecinos se levanten. Me traje un par de chanchas, tengo los parlantes. Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera. Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta. Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera. Lo baila hasta abajo, no se me hace la cheta. Perro primo el maquetose. COVID después de las 12. Tete Bilardo. Niro Tigla. Muppet DJ, ok. Hoy me puse a beber, a recordarte, bebé, tus lindos ojitos y tu olorcito en la piel. Para, Fabio, ¿qué estamos haciendo? Infini, escuchá, Nieri. Si recato una teta, la subo para el trupi. Si ando con la rocha, la subo para Capi. Una fuma floppy, la otra polvo mashi. Una es más lenta y la otra es más rapi. Guacha, yo ando re del coco y voy atrás de un lagarto. Si te cruzo por el baile, yo te parto. Ese showcito lo arranco, co. Los berrinches no bancan. Acá la matufia conjunto de Rusia y de Francia. Si sobra la elegancia, imagínate que a la cheta me la arranco con un gancia. Tengo los ojos colorados, hola Mari. Esquivando patrulleros suena el indio Solari. Fumando un Filiporri, 2 tabletas de pasti. Tomando Saidani en la guerra los ratos. Una cheta la subo para el trupi. Si ando con la rocha la subo para Capi. Una fuma floppy, la otra polvo mashi. Una es más lenta y la otra es más rapi. Si recato una cheta la subo para el trupi. Si ando con la rocha la subo para Capi. Una fuma floppy, la otra polvo mashi. Una es más lenta y la otra es más rapi. Estoy Ricky Tona. Apuren que vuelo como torna. Le pegó de segunda en la loma y bajó a fumar en las tomas. Yo le canto a los barrios y le canto a los pasillos. Y estos giles me quieren robar estribillo. Le voy a dar de baja, póngase en pillo. Digo 2 palabras, le entra como cuchillo. Guacha, yo ando re del coco y voy atrás de un lagarto. Si te cruzo por el baile yo te parto, Ese showcito lo arranco, Yo gano por humildad, mientras los gatos pelean. ¿Quién tiene más? A tu llanta le falta suciedad. Ah, no es cierto que viven en capital. Si recato una cheta, la subo para el trupi. Si ando con la rocha, la subo para Capi. Una fuma floppy, la otra polvo mashi. Una es más lenta y la otra es más rapi. El malandraje, Fabio. DJ Juan, Infini. Llevo por de perro. Los clásicos nunca mueren. Y suenan los turros pa' los pibes fumachos. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación.
Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Mami, eres mi grande opción y tú. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Mami, vos sos mi turrita, la flor de mi pica. Yo soy tu loquito, vos sos mi loquita. La que me conoce desde Gaguacho. Para todas soy Eco, pero para vos soy Nacho. El guacho cantante, el que supo amarte, darte todo lo que merecía por bancarte. Que llegue de gira, que caiga retarde. La que me perdona aunque siempre me la mande. Eternamente quiero tenerte. Es que es tan fuerte lo que siento yo. Y contenerme es tan difícil. Es que mi mente pierde el control. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Sabes que soy el turro enamorado de ti. Tú mi turrita, mi chica especial, la que yo me chamullé por un privado de Instagram. Obviamente me robó el corazón la delincuente. Y aunque ha pasado el tiempo no te saco de mi mente. Por ti mato sin un berretín, porque eres la mujer que nunca me dejó morir. Y eternamente quiero tenerte. Es que es tan fuerte lo que siento yo. Y contenerme es tan difícil. Es que mi mente pierde el control. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Que vamos a hacer el amor a locura, debajo de la luna. Hey, mami, quiero que agarre tu celular y después me llame. Del 1 al 100 la clave. Yo sé cosas que no sabes. De tu cuerpo tengo la llave. Salí pa' afuera, estoy en la nave. Y ya no estás conmigo. Ahora ando como un loco perdido. Un par de tragos y ya quiero estar contigo. Mami, mira la vuelta del destino. Te cruzo en el baile y al oído te digo. Loquita, no hay nadie en casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Mami, eres mi grande obsesión y tú. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. Hey, los clásicos nunca mueren. Christian Guis, Eco. Hey, doble P, papu. Sala, dime hasta cuándo te sigo esperando. Tú solo llama, que de una yo ahí le caigo. Yo no sé el mañana, pero a ti me pasa pensando. Quieres que no la hablen de amor, quieres que la vean brillando. Pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Claro como la puerta del Lambo, y ese totito rico te lambo. Dice que yo me muero mañana, a mí tú fuiste la única. Te recuerdo fumando marihuana, prendete con mi música. Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró. Mi único amor es la plata, y me ama parchero solo. Ser el capitán de tabla, ser el próspero está solo. Muchas quieren de mí pero na. Pues mami, estoy pa' ti nada más. Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando. Claro como la puerta del Lambo, y ese totito rico te lambo. Ando, millones contando, con el fuera gastando. En el distrito bacaneando, y en la soga la andamos raqueteando. Y los giles mirándose, todas las mujeres mojándose. Que estoy en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti, canciones cantando. Seguimos en No Pensive
puede ser, Evaristo. 11:04 en la República Guaraní. Parece que se vino el veranillo, el famoso veranillo de San Juan. Y dicen que mañana va a cambiar, vamos a tener Sí. un poquitito de calor. Calorcito otra vez. Lluvia y después calor, ese. Mañana dice que otra vez va a llover, así que a estar atentos, suave nomás, liviano. Y ojalá que vuelva el frío, ese frío de 5 grados. Eso, Claro ya. que no. Sí, 5 gradieri, No, llovinita, no. niebla. Sí, tiznada, así, no, ¿Qué no. haces en Paraguay entonces si te gusta el frío? Y nací en el país incorrecto. Exacto. Tengo Es- mensajitos en Twitch. ¿Qué dice? Hola Salva, dice Víctor Abogado. Hoy fija toca Palmeiras versus Cerro. ¡No! Váyate, Cuba. Segundo mensajito de hoy el Víctor. sorteo, Sorteo a las perdón. 12. ¿Y el sorteo? El sorteo y River versus Libertad, dicen. Ha tocado muchas veces River Libertad también y Cerro Palmeira. Ojalá que no. Víctor Borgado otra vez dice, ayer fui a Villa Elisa para el desastroso partido de Olimpia ante Recoleta. Desastre de los jugadores de Olimpia. Exacto. ¿Cuánto salió? 0-0. Imagínate te levantar con ese frío para irte hasta Villa Elisa a la cancha. 10 de la mañana se jugaba. No, olvídate. Y otra vez tu equipo. La mierda. Ahí está, mira, que se mudó ya, él ya no quiere Chiquito. matar cerca nuestro. Quique. A ver, habilitale. A ver, ¿Cómo actúa? hola. A ver. Es muy lunes, sepan entender que es muy lunes. Ahora, ¿Qué le pasó? se acabó la pila del micrófono. Suele pasar en los programas en vivo. Qué vergüenza. ¿Y a qué hora es el sorteo, Salva? A las 12. A las Ya 12. nomás. Sí, a las 12 este mediodía. Primero Sudamericana. Y Guaraní juega con U de Chile, repechaje. Y después va a conocer el ganador de Guaraní U de Chile. Los otros repechajes contra quienes juegan en los octavos de final. Y después la Copa Libertadores. Cerro Porteño y Libertad los que siguen. ¿Quiénes le pueden tocar a Cerro y a Libertad? Palmeira, ya dijiste. Palmeiras, San Paulo, Liga de Quito, River. O sea, no le tiene fácil tampoco No Cerro. hay lo fácil, no hay fácil. No hay fácil. Pero el asunto es que Palmeiras, por ejemplo, ganó los 6 partidos, 18 puntos, ¿verdad? No, olvídate. Y con la dieta que tiene Cerro para ser meado por 3 dinosaurios, lo más probable es que le termine tocando otra vez Palmeiras. Pero ahí está, mira, PSG, campeón, Sí. primera vez en su historia. Sin tantas estrellas como antes. Sí, verdad. Exacto. Sí, con todas las estrellas. en París, boludo. ¿Qué? Imagínate si Cerro sale campeón. Esa onda. Van a incendiar todo el centro, El boludo. país no está preparado para Cerro campeón de la Libertadores. ¿Cuántas personas van a morir? Tranquilo. No sé cuándo van a morir, Pero si va a haber quilombo. quilombo. Y no, todos los perros van a estar 2 semanas de permiso. Así nomás lo va a ver. Tenemos mensajes en YouTube, mi querida Ainara. A ver, dice... Ay, Nara. Con respecto a lo otro, dice ¿A que qué estamos otro? hablando del tema de los otro? animalitos. Eh. Creo que somos la última generación que comemos comida real. En el futuro va a ser goma eva con sabor a pollo, dice. Y hay ahora sí. Ya hay luego. ¿Cómo es? No sé qué cuánto vegetal sabor a jamón. Hey. La tortilla de Fabicia parecía un panqueque en Dajei. ¿Qué le puso a la tortilla por eso? No, y trajo tortilla light. El grupo parece que tiene. Fabi, ¿dónde está? Goma eva, o sea. ¿Dónde estaba Martínez? Se fue, estaba de viaje, ¿verdad? Ah, mira, un poco. puta. Tortilla fit. No podés hacer tortilla fit legalmente. Te banco, pero no tortilla fit. ¿Qué va a decir allá? A ver, ni tan en el futuro en otros países ya deben especificar organización, dice. Ah, orgánico, sí. Acá Esa no onda. se ve todo. A ver, dice. Sí, hay un problema con la pantalla acá de Nayara. Ah, que hay Nara. Nayara le bajó. No, yo comprendo, eso hay mucha gente que les cuesta. No, Cuidado que entra el gato, le va a ayudar. Cuidado. Ahí está el gato. A ver, Gabriel. entra. ¿Viste? No se ve todo. Che, síganme por mi red, sea. Yo me cuelgo nomás. ¿Cómo lo hay estás? Nara. Estoy buscando. Síganme ya en mi red. Yo te No, estoy que no buscando. te tomes ¿A quién? personal. ¿A porque yo Quique? así tipo, Mira. ¿qué? Y un bajo productor. Yo me voy. Ya se me tengo va. Instagram. Nomás lo la- Quique-productor. Llegamos a los 5.000 y me voy a desplumar en vivo. Con Elías. Elías me va a desplumar. La madrina guaraní que no se pudo pintar de los Pero colores no, guaraní. te voy a... Igual dice que se va a pintar. Yo
Yo le conozco a Marisol. Sí. Ella entrena en el gimnasio donde yo también entreno. Entonces, tenemos ¿Es tu ami? sí, tenemos el mismo entrenador. Y solemos acudir en el mismo horario. Ahora no, porque ella se va de mañana y yo voy a venir acá al programa. Igualita que Fabi Martínez, no redondea nunca, boludo. ¿A quién le importa el horario, boluda? Bueno, en fin. ¿Se va a pintar o no? Sí, se va a pintar de negro y amarillo todo el cuerpo, porque no importa igual, aunque hayan perdido eso. En el Acá, programa. En vivo. Y le voy a... ¿Por qué miras tu celular y no prestas atención? ¿Qué pasó? Se va a Dale, pintar. pregúntale si Marisol quiere. se va a pintar. A Cobra Seina. Estoy en algo mucho más importante y Tiene. no me funciona la aplicación del banco encima. Le voy a escribir y le voy a decir que tiene que cumplir su promesa y que tiene que venir. ¿Va a venir? Sí, yo le Sí, digo. acá estamos. Body painting. Hay que ver una fecha que no haga tanto frío, ¿verdad? Pues si va a ser Y ahora en el veranillo. que no tenga neumonía. Acá hay calefacción, tranquilo. Hay todo, papá. Ahí A todo, ver, ahí todo. síganle a @Kike_productor. 7 Ahí acabo seguidores ya. En Instagram. Ahora le voy a buscar. ¿Quién fue el pelotudo que le hizo su arroba? Ay. Sí. No, era luego Loro Kike. Muy largo, boludo. Quique. Quique nomás, boludo. Algo así. Ay, ya le seguí. Loro Ya le Quique, di. boludo. Sí, ahora ya tiene 8. 8 seguidores ya aquí. Bien, carajo, llegamos a los 3000 y me desplumo en vivo. A la pucha. Eso. Hacete un cuerpo pintado. Cada vez va bajando más. Ahora te dijo 5000. Para mí que quiere nomás luego. Claro. Y hay que ganar adentro, boludo. Bueno, ahí ya está así, amé, boludo. Ahí Ahí está. van a ver todos los bailes, todas las puteadas, todo. Se sube todo. Ya tiene Instagram nuestro productor. Y después está el otro, Demonio. No, ese es terrible, El boludo. demonio es de otro terrible ahí. Bueno, ya tenemos mensaje a través de YouTube, ya tenemos mensaje a través de WhatsApp, ya tenemos todo, señor, señora, en este lunes 2 de junio. Ahora yo lo único que les quiero decir, perdona. Se cobró recién, ¿verdad? Sí. Nunca más hiciste ni una transferencia a comprar para nada. El primer mes, guau, ¿verdad? El segundo mes, Yo lo único que le voy a dar un mensaje a todos ustedes que ya cobraron. Ustedes. Yo ya usé todo. Yo cobré y presté, no sé qué. Ay, no prestes, boluda. Qué boludas son la gente que presta plata. Hijos y esposas, compren ya ahora el regalo para nuestro Día del Padre. Porque demasiado te cacae que nos den el tercer domingo de junio. No hay más plata, hermano, el tercer domingo de junio. Y nos regalan, no queremos que nos regalen pañuelos. No, yo no me quejo. A mí me regalan cosas lindas. Pero yo le regalé a papá. Una vez le regalé un pañuelo así tipo. ¡No! ¡Qué gané que soy! Entonces ahora ya compré el regalo de papá. Por lo menos tenés papá. Qué sat, ahí está, ¿viste? Y los que no tienen ahorran, boludo. Hijo de puta. Un poquito de humor negro no hace mal a nadie. Así que compren ya el regalo para su papá o su esposo. José, ¿qué sería un buen regalo, por ejemplo? Y depende de los gustos del padre. A mí, por ejemplo, te gusta, vos? si me regalan una caña de pescar, yo voy a decir, ah, qué lindo, qué carajo hago con esto, ¿verdad? Ahora, si me regalan, no sé, Una remera de Rubén Ñu. Tengo. Un amplificador para mi guitarra. ¿Por qué le miras a tu señora? O una guitarra eléctrica nueva. O qué sé yo, no pido ¿Cómo nada. se llama el cosito ese que es para tocar la guitarra? La púa. La púa. La púa, ese puede ser también. Pero ¿de cuánto está? 1000. Ay, Nara, ese costaba 2000 horas. Me está Pero es algo para la guitarra. Me está cagando, Nara. El mejor regalo para los hombres, media y calzoncillo. ¡No, dejate de joder! Anatómico es un muy buen regalo. Ustedes siempre tienen todo oro, no sé por qué. No, eso no, es que se adaptó a nuestro cuerpo nomás ya. cuerpo El es anatómico, cuanto más gastado está ahí, recién es cómodo. ¿Entendés? Cuando está medio transparentita la tela. Vos poner así, la luz traspasa ahí, es que. Y la goma ya no aprieta tanto, pues, ¿entendés? ¿Ustedes cada cuánto cambian la ropa interior? Yo compro cada tanto. ¿Cada cuánto? Y ponerle cada 3 meses. ¡Ay, ¡Ay, Nara le regala su tanga a todos sus exes! ¿Qué? ¿Cómo eso? No. Ah. Dios mío.
No sé de dónde sacó eso. ¿A quién le trajeron? Lo malo peor a José famoso le va a regalar a tu papá y hablar con tu hermano. Che, ¿qué le podemos regalar, papá? Ya tiene costó. Famoso es el macho pide los hermanos. Después vamos a regalarle el asado nomás. Se va y compra asado y ese ya es el regalo. Vos sabés que a mi suegro no da gusto regalarle. Ahora que estaba viendo vos, a mi suegro no da gusto regalarle ¿Por cosas. qué? Nunca usa. Tiene guardado ahí cosas que le regalamos, una billetera, eso le regalé y tiene guardado. No da Una gusto. taza. ¿Eh? Una taza. Famoso taza. Una taza. No. Una No, taza. qué le regalo pone- de mierda, boludo. Elías, vos si eras papá, ¿qué quieres que te regalen? Ya dije ya que no tengo papá. No, si vos Si eras fueras. papá. No, Nena, pero lo yo que se ya te dije que no pregunta. tengo papá. ¿Qué te gusta, por ejemplo? Nada. Ese es un buen regalo. Entonces a No, Elías, no me pregunten estupideces. Si Elías era papá y era el día del padre, entonces venía su hijo y papá, acá está tu regalo. Feliz día del padre. No, ¿por qué me regalas? Y no te gusta nada, boludo. Ahí está, muy buen regalo. Vos, pregunto, papá, tenés esto, Tengo, sí, tenés. tengo. ¿Qué le regalaste el año pasado a tu papá? Creo que plata. No. Plata. Plata. Lindo regalo, buen regalo. ese. Este año a mi mamá le regalé plata también. Vi esos TikTok, esa sombrilla que se abre. Día con del plata. padre ahora. ¿Cómo es eso? Y hay que vos le regalás. ¿Dónde vos se vas como- consigue esa sombrilla? No, tenés que preparar. Ah, ¿Viste? Vos le regalás una sombrilla. Pero cuando vos abrís, Hay está plata. todo colgado plata, así. Ah. Vi un TikTok y copié y le hice a mi mamá. ¿Y qué dijo tu mamá? Y le encantó. le encantó. Ella, ella es más materialista que yo. O sea que podemos así, qué sé yo, sencillamos y le ponemos así Sí, billetitos sí. del 2.000, 5.000. Yo le puse todo de 20.000. De 20.000, así parecía. Obvio. Entonces le podemos poner 5.000, tiqui, 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 y un 50.000 en la sombrilla. Miserable los perros. No, pero yo no le veo al papá abriendo una sombrilla de mierda. No, esa es la mamá. ¿Y al papá cómo le hiciste vos así? Transferencia directo. No, papá le puse en un sobre. En un sobre. Bien. Sobre. Bien. Este año, ¿qué pensás regalarle? ¿Plata? Yo siempre regalo, si no sé qué regalar, regalo plata. Si Y- por ejemplo sé que el cumpleaños de Elías, le voy a pedir su alias y le voy a transferir. Así él compra lo que él quiere. ¡Qué loco! Justamente. Hoy es mi cumpleaños, boluda. Bueno, señor, señora, vamos a seguir leyendo nuestro diario popular. Me llama la atención esto. ¿Cuál? Página 12. A ver. No, ya viene, Hugo. Vino de Múnich. Hola, Rey Misterio. ¿Qué haces, Manchester City? El amor. Hola, amor, ya le bajó ella. Hola, amor. Cada vez está más Che, abierta la relación, esto van che. a oficializar en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Qué hacen los brócolis? Ay, papá, el regalo ¿Cómo del va? padre. Sí, que mi papá no esté viendo el programa. Ay, me retó porque ando viajando demasiado. Te fuiste a Fórmula 1 otra vez a Sí, España. me fui a España, boludo. Acabo de llegar. Que mucho viajás, boludo. Sí, tipo, tengo que suspender un poco los viajes. Tengo que ser más patriota y quedarme en el país. Exacto. A estar con la realidad de todos los paraguayos y las paraguayas. Hey, Sandy. Chistecito nomás. Que trabajan en el futuro. ¿Cómo andan los brócolis? Hola, Inara, ¿qué tal? Hola, bro. ¿Cómo andamos? ¿Tenés tarjeta de crédito? Sí, tengo. ¿La American Express Black? No, No tenés la black. no tengo. Pero te gusta viajar, me imagino. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te gusta, Inara? Dormir, comer y que me paguen. Cuando te pagan. ¿Cuándo te Trabajo, pagan? sí. Fin de mes. Pero viajar no te gusta tanto. Tipo, ¿te subiste ya a un avión alguna vez? No. ¿En serio? Te puedo llevar a un próximo viaje si querés. Cuando quieras. Ya la cara de Elías, como, ¿por qué vos te enojas? ¿Por qué vos te miras? Ahí se Sí. transformó en Marilyn Manson otra vez. Qué feo. Qué feo celos de compañeros. De Tipo, compañeros. me agarra Elba. El bajonazo. Cero de chongo. Man, pero en serio estoy cansado de viajar, boludo. Tengo que quedarme más acá, tipo, hacer mis cosas también, concentrarme en la empresa de papá, porque, tipo, es importante estar presente, ¿entendés? Ah, y ya. Claro. Tipo, tenés que justificar. Ay, tipo, tu yo me salario. viajo sí o sí, cada 2 semanas viajo, ¿verdad? Si hay Grand Prix, lo de One. Ey, vamos a hacer la cobertura, demonio, cuando me vaya en septiembre a Italia.
En serio te estoy hablando. Tipo, Parece me vas a chiste, mandar. pero es anécdota. Me vas a mandar todo. Si querés contenido, ¿eh? Tipo, me voy a ir y vamos a hacer allá un enlace. ¿Qué te va a pero de onda nomás o por la... No, hay Grand Prix. Monza, papá, en septiembre. Uno de los Grand Prix más icónicos de la Fórmula 1. Y vamos a hacer enlace. Capaz hacemos una entrevista con Joshua, boludo. Boludo, Imagina, man. espectacular. Vos decís, pero dicen, qué bien que le sale el cheto. Es de natural. ¿Por qué? Si supieran lo cheto que es. Hoy entré al canal, le saludé al portero don Francisco. Estoy practicando ya mi guaraní. ¿Cuándo viene la profe otra vez, entre paréntesis? Tenemos que traerlo. Y le dije al portero, vaya palan de coe. Impresionante. Sí, Pero tipo él es ya. un cheto buena onda. No, cheto man es querible, muy querible. Elías, por ejemplo, es un cheto argentino. ¿Qué va a hacer cheto ese No, man? es cheto. Yo no soy cheto. Él es limpio, Para mí, boludo. la gente que hacía Argeles es cheta. No, 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 yo es soy más arquero, marginal que moto rebajada. ¿cierto? Pero, Yo lo que soy es mbore, El embore. no soy cheto. Para vos, cheto. Él Elías. es cheto. No, ¿No? no. Cheto Para es. mí Elías es cheto. No, yo no soy cheto. Bueno, hay un problema de conceptos acá y no quiero entrar en esa. Es importante un poco. Tipo, no matemos al personaje. Por favor, Ainara. No quiero que sea debut y despedida. No, pero vos sos cheto, pero cheto buena onda. Claro, pero tipo el Pero cheto. el cheto cuando es buena onda. Claro, no es una cuestión de ser buena onda o mala onda, es cuestión de estratos sociales. ¿Entendés? Mira, por ejemplo, comía galleta cuartel cuando me enteré. Página 12 del Popular. Hija, notición. El conocido cantante Moisés Flor contó que estaba comiendo galleta cuartel ¡El Monchi! cuando se enteró que sería famoso. Un día estaba desayunando en casa, comiendo mi galleta. Y de repente en la radio empieza a sonar un tema que hacía días que grabamos y me quedé en shock. Porque así tan rápido ya sonando en la radio. 70 veces en esta nota se menciona la palabra galleta cuartel. Moisés Flores, no le gusta que se le llama al Monchi. Ahora Moisés Flowers. Sí, Moisés Flower. Flower. Exacto, bien ahí. Muy ¿Conocés bien. la galleta cuartel? Sí, claro, la señora que trabaja en mi casa come en eso. Tipo, nosotros no, pero yo ya probé. Probá. Sí, con cocido. cocido. Es tipo el pancito, pero que tiene anís, ¿verdad? No tiene anís ni nada. La galleta cuartel es más chiquitita y es... La galleta cuartel nunca probé. Y al día siguiente ya está duro. Está duro. Más duro que galleta cuartel, ahí en la frase. Claro. En el cuartel desayunábamos eso. ¿Vos te fuiste al cuartel, Salva? ¿No te fuiste al cuartel? Salva, no puede ser que vos no te hayas ido. No, ya trabajaba en esa época. ¿Y Pero quién te hiciste tu eligió hoja. hoy tu abrigo? Yo. ¿Por qué? Decís que es de su abuelo. Es muy old. Sí. Pero, Sí, pero yo hoy me ponen remera y eso. A la entonces, producción. No, hoy me pusieron una camisa, pero Acá por fin en el estudio hace fresquito. está fresquito. Hoy está frío Hoy está acá frío. legalmente. No puede ser. Hoy está frito. Bueno, entonces, ¿conocés la galleta cuartel? Sí, o sea, tipo, ya sé cuál es, pero nunca probé. Pero no es la que tiene anís, entonces es la durita. La ¿Quieres heladura, probar? medio ¿Quieres seca. probar? Si puedo probar, si puedo, ¿dónde me tengo que ir a Cimefor? ¿O dónde puedo comprar eso? En el súper. Ah, en el Es súper. del súper ahí, galleta cuartel, ¿cierto? Sí, qué caro está el súper, entre paréntesis. Imagínate para mí que esté caro. La otra vez me fui y compré 10 cosas. Compré así a productos de limpieza, una leche, un cereal, 80.000 guaraníes. Es muchísimo. Compré 6 cosas y me salieron 80.000 Ya, guaraníes. sí está. Qué caro está, en serio. Porque yo siempre me voy, o sea, cuando mi papá y mi mamá no tienen tiempo, me mandan con Álvarez a hacer las compras del súper. Porque Gladys tampoco, Gladys, la señora que trabaja en casa, no, a veces también tiene mucho trabajo y tipo me mandaron la otra vez al súper y dije, qué caro está. Imagínate si está caro para mí, lo que debe ser para la el gente que común de tiene la gente. menos plata, menos nivel. Menos quiero decir. nivel, Perdón, se me escapó. Ayer, por ejemplo, yo me fui y porque hay en un súper hay descuento de tarjeta de crédito. Sí. Entonces yo me fui, hay 20% de descuento y vamos. Y casi no me hizo el descuento. Pará, le dije.
Le ponemos ahí. Por eso es importante cuando entras a los locales, tipo los mini mercados o los supermercados, que veas ahí en el vidrio cuáles son las tarjetas que tienen descuento. ¿Cuándo vamos a meter un banco entre paréntesis, demonio? Por favor. Por lo menos vamos a hacer autobombo. Lo que tienen que ver también es, famoso te dice descuento tanto por ciento Sí. en el estante. Y después te va a la caja y no hay. O si no te dice un precio en el estante y después cuando meten en la máquina, se ponen así, está otro precio. Tienes que atender mucho. Y ahí te dice, no, este no renovaron nomás. 14, 15 mil te enchufan por cada. Eso los supermercados grandes suelen hacer. Y eso. también me di cuenta algo para que no pisen nomás el palito. Siempre te piden bolsa. Por ejemplo, vos compras, no sé, un caramelito así chiquitito. ¿No querés una bolsa, señor? Te meten ese para enchufarte también. Ya, ella hule. Sí. Saluda a la gente de los mini mercados, los dueños. Si quieren auspiciar, no hay problema. Mensaje de WhatsApp tenemos. A ver qué dice el público a través del WhatsApp. Hola, ¿cómo está? Qué amargado es Elías. ¿Quién no dice el nombre de la persona? Eli de Caguazú. Eli. Ponele onda, man. Tenemos un bache más grande que Nenecho así. Mandale Es que no saludos. me importa lo que digo. No le importa No nada. le importa. Impresionante la Él aporte. es Drupi. Hoy más Drupi que nunca. Boludo, ni en mi vida me importa que me va a importar lo que me diga vos, pelotudo. ¿Alguna felicidad tenés en tu vida, man? No. ¿Alguna alegría? Algo tenés que tener, no puede ser tan oscuro. Vos. Ay, Miedo. me da miedo este chico. Es muy alto, Peter Languila de limpio. Vos sos limpeño. El niño. Pero vivís todavía ahí o ya te aburguesaste. No, yo sigo viviendo en limpio. Bien, mantiene sus raíces. Humilde. Bien. Se compra un depto hacia acá, ya veo. No, en cualquier momento se compra acá enfrente. Sí, acá enfrente. ahí hacia el Ips, que es su Hacia el zona Ips. luego. Ahí está recheta esa zona, boludo. Te juro, re caro los terrenos y las casas. Terrible está. Sí. Terrible. Señor, señora, mensaje a través de YouTube. También tenemos mensaje a través de Twitch. Y por supuesto, como le estábamos diciendo, Libertad campeón, PSG campeón, Cerro Porteño nuevamente cebollita. Y hoy juega el más grande, el único grande de Trinidad, Salvador. Hoy, a las 4:30. ¡Epa, le están llamando a Salvas! ¿Quién es? No sé. El número desconocido ya es cobrador. Número desconocido. Ya sabemos de dónde. Bloqueale. Cobrador ya, sí o sí. Sí. La otra vez me llamaron a ofrecer así, señor, usted está pagando muchísimo por su factura, no sé qué. Muchas gracias, ya tengo. No importa, ella misma me Ay, cortó. otra Otra vez. Otra vez. Demasiado quiere que le pague. Y podemos poner en Encima te silencio, atiende, lo hago con esa porfa. voz. Buenos días, con el señor Salvador Icar, puede ser. Le estamos llamando de tal cosa. ¿Cuándo podemos agendar una fecha de pago? Yo tengo uno que es más Argel. Porque me llaman para recordarme que va a vencer. Y así tipo, hola, le estamos llamando de la telefonía tal cosa para recordarle nada más que el 30 vence. Pero no venció todavía. No, pero para recordar. Entonces llámame cuando venza. Sí. Te bola. Suele pasar. Pero está bien pagar antes. Claro que también pagar antes, pero Pero ¿para que qué te te llaman? moleste. No, a mí me gusta que llamen porque yo soy recolgado y si no me avisan, yo Siempre me el te avisen paso, me un día paso. ¿Qué te avisen? Un día Ahí está. O Porque que te avisen si te ese avisa, día. porque te avisa. Si no te avisa, porque no te avisa. A Natalia le gusta que le llamen. Y la gente, la mayoría no le gusta. Hay número desconocido, no atiendo. No atiendo. ¿Entendés? No hay por qué le calce. Me molesta tranquilo. que Nayara siempre me Ay, lleve Nara. la contra. No, es Nayara. No es Niaras, Ay, como el video. Niaras. Ay, Nara. ¿Qué tenemos de mensaje de YouTube? Ay, Nara. José prefiere una caña e irse a pescar, dice. Exacto, por- Bien, brillante, sí, me gusta. ¿No te gusta pescar, ¿No te man? gusta pescar? No, Nunca pesqué en mi vida. nada. Me gustaría ir a ver qué onda. Viste que los perros dicen que es súper relajante. No, que te va a- yo me muero ahí no sale un pescado. Yo Pero, te digo, los ¿y qué pescadores y los realistas. Ay, el papá de Seballano. Yo te digo, son tremendos. Dicen, pero que. ¿Sabes luego? Pero Claro. o sea, se van a pescar. ¿Cuál es la fama que tienen los realistas? Cuando Los llega el realistas. rally del Chaco,
Ya sabes cómo es el tema, Y ¿entendés? el pescador también. Y el pescador también. Ah, me voy de pesca con los perros, con los peces. Ya está. Ay, después se van y compran ahí del parador nomás Sí. los pescados. ¡Ah! Y garchan con sus socios. ¡Oh! Y pescan otras cosas. Conozco varios. Entre los perros, bro. No, si no llevan. No, llevan no, ajá, amiguis. claro que no. Los realistas sí. Pero los pescadores también tienen mala fama. Salva, decía algo, man. Por favor. No sé, yo nunca estuve en un rally. No, tranquilo. Yo tampoco. Yo rally ni pesca. A mí la pesca es aburrida. Y a mí me gustaría porque yo soy muy puatarará, entonces tipo quedarme Para calmar. quietito. Para No, pero el calmar. tema es que cuando ustedes saca- piensan que se van a pescar. Sí, Y y no, otra cosa. claro. No, yo conozco a muchos que se van a pescar realmente. Yo No, quiero no saber se cómo va. Elías estaba nomás. Porque ya me fui Ah, ya te fuiste. ¡Te fuiste de pesca! de pesca. Y vos fuiste la lombriz. Brillante, man. Yo fui la lombriz. Yo fui la pesca. A vos te tenían que pescar. A él le pescaron. A mí me pescaron. ¿Entre cuántos se fueron? 4 nomás. No más. 4, 5 por mí. No, 5 con él. Dijo, más 5 por mí. 4 personas. ¿Cómo se delató? 4 tipos. Y yo. Acá está moreninita grande. Qué hincha que sos. Viste que te reí, que no me, después me decís que soy viste cómo te reí, Pero me sos, hiciste. vos sos Después, sí. Argel, boludo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ahora llamativo que solamente de tus chistes se Sí, ríe. solamente lo mío. Nosotros, Salvador, yo ahí lo decimos y Man. Elías. Qué A mí me puta. odia, por ejemplo. Pero hay nada porque es nueva y ustedes porque son viejos. Entre ellos dos hay 60 años de carrera de periodismo y vos. Pero periodismo, boludo. Y humor. No son humoristas. Bueno, Ah, José, no. a excepción de José, perdón. Pisó el palo, pisó el palio. A excepción de José, por perdón. Qué bárbaro. Ay, Dios mío. Bueno, igual José lo máximo que hizo gracioso fue Tulé después. No. Y No. encima se me robó tu Se le robó. Se me robó. O sea, Telecomio eso, nada. Telecomio No fue el off, mejor programa humorístico del país. Telecomio off, y después me decepcionó con ese expediente el insólito, bombero. que era re ¿A bueno. qué mucho le rompiste el corazón con eso, man? ¿Qué? Vos sabés que me Hay escribía gente, la hay gente que se te... Yo Sí, lloré. hay gente que me escribía y me decía, yo no puedo creer, yo no creía en ustedes. Hermano, estamos hablando del bombero. Es que parecía tan real. Sí. ¿Hace cuánto ya? 11 años, no, 12 años 12 atrás. años y la gente sin superar Sigue ese, sin ese superar. trauma, porque Ese fue un trauma legalmente Y para... ustedes eran todos niños, para la eran una generación, niña también. exacto. ¿Cuántos años vos tenías? 15, 14, 10. Yo ahora tengo 25. Y bueno, tenía 14 años, 13 10 años. años tenía. atrás. Sí. 12 años atrás. Yo tenía 18, estaba terminando el colegio. ¿Dónde entraste? ¿En qué colegio entraste? No, yo terminé en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí. En la Universidad de Connecticut. No, pero Connecticut. ¿colegio o universidad? ¿En la, Eric ¿Colegio dijiste? Al colegio y después empecé Al la universidad. Porque allá hay college. College. ¿Entendés? Tipo, está el high school y después está el college y después está la universidad. Domingo en Duma. Domingo, ¿cuántos Domingo le años hicieron una entrevista. ¿En serio? ¿En dónde? Sí, le hicieron una entrevista en un programa de Chimentos. Porque dijo que por $200 ya entregaba. Ah, seguí manteniéndote ese 200, la tarifa. Era bola y Mira la cámara, mam. Reculo. Dale un micrófono. Espera, le vamos a pasar un Literal, reculo. No, porque estaba en la cueva, ¿verdad? Y Seballano empezó a contar que él por $500,000 ya entregaba y después fue bajando la vara. De dólares. Y terminó en $200. Ya no pidió 6 millones de dólares, no sé qué. No, yo ahora como estoy por $200, boludo. Ahora, Gente, gallo, después calcula por ahí. No, ese le da de 1,5 millones de KP, no. Vos sabés que si era un flap puerco, este fin de semana terminaba con 5 por ahí. ¿Te ofrecieron los perros? Esta hoy la oferta, guajala. ¿en serio? No, y sí, a ese. Es que es No lindo. puedo creer, Domingo. Manchester. Un tipo me ofreció $800. Espera, Domingo. Te ofrecieron en tu Instagram $800.
Y un tipo me escribió y me dijo, yo te voy a dar $800, me dijo. Imagínate, le dijo, y después dice que otro le dijo, bueno, yo te voy a pagar $500 y te voy a regalar un kepi negro. Y este reloj. Con accesorios incluidos, bonus track. ¿Y cómo le respondiste, Domingo? No, ¿qué le voy a responder? Le dejé invito. ¿Y después otra oferta? Sí, 5 por ahí tuve. No puedo creer, Domingo. Yo pensé que era todo en joda, boludo. Otro ofreció 600 y uno que ofreció 400. Así, $400, 800. Pero ¿cuál era la oferta? No, y me enviaron nomás así, yo te voy a dar $800 si estás, me decían. ¿Pero por qué? ¿Qué querían contigo? Combo completo. Te querían comer, querían que vos le comas. Yo por $200 dejo Sí. que me den un pete, dije. ¿Y quién es el pelotudo que va a pagar para darte un pete, boludo? Y ahí estaba, $800 Ey. le quería pagar. Qué envidioso sos, man. ¿Qué? A mí que me entré el... ¿A vos cuánto te ofrecieron ya? ¿Te ofrecieron plata? A vos sí o sí se habrán, alguno de los calentones se habrá calentado con la secretaria de IPS. Sí, eso sí. Es decir, ¿verdad? Porque los perros creen que en serio, viste que la secre pues tiene feroz cola y Feroz feroz tití. pecho. ¿Entendés? Entonces el jeropa de la red, ¿cuánto la secretaria? Sí, horrible. Y nosotros nos quejamos y quién sabe a vos cuánto de los jeropas te escriben así. ¿Cuánto por cuánto de verdad? ¿Cómo se les doma a los calentones? Yo no respondo. Porque hay algunas que responden print. Por eso es que Se está sube. hora de reemplazo. No, para. ¿Pero cuánto es lo ¿Cuánto? máximo que te ofrecieron, Ainara? En $2,000. Domingo, vos por 2000. Domingo ¿Sabes por cómo? 2000 ya ¿Te acordás que se casa. te faltaba el aire ese? ¿Cómo? ¿Te acordás que te Domingo- faltaba para tu aire? Domingo cruza la frontera y ya se casa luego por $2,000. Compra todo J. Gusto por 2000. Pero lo más lindo de todo es cuando así de onda te piden así tu alias y te transfieren. Digo, para que le respondan. Sí, hacer un pelotudo, man. No, te pasa. Pasa. ¿Sí? Espera, te dicen, pásame tu alias. Sí. Para A veces- responder. Sí, o a veces te pagan para que vos le des tu número de celular. Lo más que me pagaron fue $1 millón por mi número de teléfono. Hola, Susana. Qué gusto, en Te voy serio. a enseñar el Es día una cómo nueva se hace. data, boludo. Te voy a enseñar los tips, sí. Ya me caes bien. Ay, no. Che, había sido Inforcomi, eso es lo que está pidiendo todos los datos. Pero qué loco, men. Por Qué el loco. número de teléfono, un palo, boludo. Perro será. Me cae bien Dayana. ¡Ay, Nara! Diana le digo ahora. Ay, que te diga Aina nomás ya. ¡Ay, Nara! Dayana. WhatsApp habilitado, por favor, de María. Imágenes inéditas de Elías Manso. A ver. De verdad me parece ese. Te juro que sí. Vos sos ese. Pero ese es Marilyn Manson. No, No, vos. ¿Quién es? ¿Ese soy yo? para mí que era Elías. Saludos. No. Hola Elías, saludos a Mipi y Lin. Besitos a Mipi y Lin. Los chinitos son. Mipi y Lin le suelo ver mucho. Dice, ¿le pueden decir a esa ministra del Ministerio de Obras Públicas, Claudia, que el departamento de Alto Paraguay ya necesita de camino? Opa, la agua, Genduma, Yacaré, Casinda y Poribé, auxilio, soy NN. Se están quedando sin yacaré para lo que ¿En nos hablan. serio? Sí, ahí dice. Ya no hay más ni yacaré, dice. Sí, no hay por eBay más ni yacaré. Qué bárbaro, pero bueno, fuerte Olimpo Ay, acá entra, también. entra en mi plano tu cosito. Ahí se ve la... ¿Qué tenés ahí? Agua, bro. Ahí. Sí, agua. Agua. Métela. Es re termo de nena. Sí. No, ese es lo para decir, soy nena. Salva, te falta uno así. Dejan al terreo un día y tomás así. Es tú, decís, estoy tomando en mi hopi. No, vamos a la pausa, enseguida vas. No pensé pasar por esto. La banda de lechuga. Para vos.
solo sé que me enamoró. Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón. Te vi y tú me enamoraste. Te vi y como me gustaste. Te doy entero mi amor, te entrego todo el corazón. Te vi y como me gustaste. Te vi y tú me enamoraste. Te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón. Otra vez, la banda de Chuga, me he enamorado y no sé cómo decirle que la amo tanto. Oh, carita de ángel que entrego todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón. No sé ni cómo sucedió, solo sé que me enamoró. Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón. Te vi y tú me enamoraste. Te vi y como me gustaste. Te doy entero mi amor, te entrego todo el corazón. Te vi y como me gustaste. Te vi y tú me enamoraste. Te doy entero mi amor, te entrego todo mi corazón. ¿Por qué olvidar a ti? Difícil para Agrupación Mari.
Ya sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más. Te extraño, quiero arreglarlo, aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar. Es contradictorio porque cuando vos me amabas yo te hacía mal. Que no te convengo, que ya no te creo, sé muy bien que me dirás. Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar. Me puso la duda Cheto mal. El primer vocalista de Verdulero fue José Cabut. Eso tendría que ver los Caifanes. Y después vino David Dionich. Y esta es la voz de Cabut. De José Cabut. Ahí está. Sí, ahora ya me acuerdo. Qué época, man. Yo era re chiquitito. Sí, Yo 2007. estaba en el colegio todavía. Dios mío, qué jóvenes que son todos Qué acá. bueno. Saludos a don Pedro, el papá de Ainara que nos está viendo, ¿eh? Sí, del trabajo. ¡Don Peter! Don Peter está. ¿Dónde está laburando él? Él es... ¿A qué se dedica? Él inspecciona obras en una vidriería. Eso, bien, don Pedro, ¿eh? Oye, ya por YouTube seguramente, don Pedro. Vamos todavía. Bueno, atención, ¿qué era que teníamos, demonio? ¿Qué era? Contacto. Lectura de diario nuevamente. Vamos nuevamente, página de deportes del Diario Popular, página 2 y 3. Deportes otra vez. Deportes otra vez, porque ya tenemos campeón. Por más que ustedes sean olimpistas. José grita mucho, dicen acá. Es que yo no hablo, yo grito. Ay, lluvia por Eso en la Pedro vida Juan, real. dice. Lluvia por Pedro Juan. Yo grito. Vos sos así en la vida real. Sí, pero porque manejo el diafragma, porque una cosa es gritar así. No. Y otra cosa es gritar con el diafragma. ¿Me enseñás? Nunca estudiaste Tenés que- teatro, man. Tenés que primero tenés que desarrollarle a tu diafragma para poder tener más cantidad de aire. Hace un poco, lo más que puedas. Hace eso. Vamos a probar, los 4. Dale. Vamos a probar. Hay que decir, el mayor tiempo que puedas. Ay, me encanta clases de relajación con José Ayala. Dale. 1, 2, 3. ¡Bien, Elías! Vos no paraste y tenés más, tenés tu diafragma Bien desarrollado. Y el segundo paso. Y el segundo paso ya es gritar con tu diafragma. Y ese ya no te puedo enseñar, te sale naturalmente. Pero imagina. Bienvenidos. Dale, gomazo, súbete. Elías. Gomazo, Vamos. súbete. Elías versión José Ayala. Ay. ¿Qué tengo que decir? Muy, pero muy buen día, Paraguay, desde la República Guaraní. Vos tenés que tener tu impronta, man. Dale. ¿Ya? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra edición más de No Pensé Pasar por Esto. Con nosotros hoy la reemplazo del reemplazo. El hijo de arriba, Dayana. Ainara. ¿Cómo estás, Me parece a Dayana? Doctor Love. Dale, Dayana, responde, wow. Una vez le escuché. Ay, Nara. ¿Quién creo que es Dayana? Ainara, baby, Pero eso no nadie es. te conoce. Con nosotros también José Ayala, quien estuvo tomando y chupando como loco este fin de semana. ¿Cómo estás, José? Hola. Le pasa a Human Cuello. Cállate, boludo. No te aguanto, en serio, boludo. ¿Y a mí? Yo ni te conozco, boludo. Más, tenés que ser más desagradable, No, wow. no quiero saber. No. Demonio, vamos para allá a nuestra casa, boludo. ¿Cómo estás, Icar? ¿Qué hace? Qué Icar. simpático. ¿Sabes bien cuál es mi nombre? Icar, boludo. No, basta ustedes. Qué tensión sexual que hay. ¿Vos te das cuenta, Ainara? Hay miradas. Él me Esos hincha, no me lentes, dejaba sí. molestar. O sea, que hace poco le escuché a Doctor Love que le estaba hablando a una chica. Me fui hacia tu área, hacia tu canal, y escuché que le decía:
Si vos sos buena conmigo, que yo voy a ser buena contigo. Está en contacto telefónico, la madrina de Guaraní, ¿no? Mari. Mari. Hola Marisol, ¿cómo te va? Hola, muy buen día, ya sé cómo están. Acá laburando como siempre y viendo la prensa falsa inventando cosas. ¿Eh? ¿Que estamos inventando cosas? Espera, ¿qué se inventó? ¿Qué? No te vas a pintar al final, ¿verdad? No, claro que sí, obvio. Claro, la madrina cumple. Pero Guaraní lo que no cumplió, amiga. Pero igual para hacer pasar más rato a mí. Ahora, ¿estás de acuerdo con lo que dijo el Chiqui Arce, sí o no? Todavía no vi a mí nada porque como te dije, estoy laburando a full y ahora que sí me estoy entrando en muchas cosas que se está inventando hasta hacia mi persona, palabras en mi boca que no son ciertas. ¿Qué? Estamos estando demasiado, me molesta mucho. ¿Quién dijo palabras que no son tuyas? Versus. ¡La miércoles! ¡Salvador! ¿Qué dijo Versus? ¿Qué dijeron estos desgraciados de Versus? Sí, así nomás lo de Salvador. Esta prensa mediocre empezó a decir estupideces, como que nunca le doy nota. Empezaron a decir que yo dije supuestamente que yo voy a dejar de ser de Guaraní porque son unos equipos de muertos, no sé qué. Y vos no dijiste eso. Yo jamás dije eso. Pero es mentira. La madrina siempre le va a apoyar a la primera, las buenas, las malas, jamás en la vida. Y aunque me ofrezcan $1.000 millones de dólares, nunca voy a cambiar mi sentimiento por nada del mundo. Están todos locos eso. ¿Qué le querés decir a la gente de Versus que vamos a mandarle el recado? Decile, el micrófono es tuyo. Que son una prensa mediocre, que como no le doy bola, no le doy nota, no le doy nada, ponen palabras en mi boca para dejarme mal. Por favor, hagan otra cosa para llamar la atención, pero no hacerme dejar mal a mí, porque yo no les voy a dejar a ellos de balde. Bueno, ahora, Marisol, después de este momento de descargo, sí, ¿te vas a pintar al final entonces igual? Ya, no voy a pintar. ¿Te vas a pintar? Pero, ¿dónde te vas a pintar? O sea, ¿en qué lugar? Lo que pasa es que yo tenía pensado en hacer hoy, pero pues. ¿Y cuándo te vas a hacer? Y voy a ver si me hago hoy, porque ya hice peinar y no da para hoy, voy a hacer mañana, porque el tiempo no da. ¿Y no querés venir a hacer acá en el estudio? ¿No pensé pasar por esto? En la tele. Claro. Justo esa parte. ¿Qué, ¿vas a hacer acá o no? ¿Quién va a ser mi pintor si me voy a ir? Y acá está Demonio, está Will Payacho, está Domingo, o sea... Acá ya Pintores prepararon no te van a faltar. Acá... Pinturas. Una carpintería acá atrás. Acá tenemos Pinturería Popu TV, tenemos acá la cantidad de mano de obra. Los perros ya con su brocha en mano acá. Oye, vaya le costado, pesado. Oye, vaya le costado, pesado. Exacto. Claro, hay todo. Otaku, ¿vas a pintar también? ¿O no te dé permiso? Tipo pinturas Alba, tipo esa ferretería. No digas marca. Sí, bueno, entonces, ¿podemos hacerlo acá, Marisol? Claro, podemos coordinar, porque no, me voy de una. Porque, o sea, no son Pablo Picasso, ¿verdad? Ellos son más tipo los que pintan, ¿viste? Famoso, pintan con cal el árbol para que no se suba la hormiga. No vaya a pedir nada complicado. Amarillo, negro y el escudo de Guaraní, ¿te parece? Sí, genial. Podemos coordinar con los muchachos ahí de la producción. Sí. Ahí está, muy bien. ¿Del cuello para abajo o qué parte del cuerpo? Del cuello para abajo. Del cuello para abajo. ¡Demonio! Pechos, obviamente, ¿con bikini o tapar algo o no? Pezonera. Pezonera. Pezonera, como dijo la mía Fabi, y también abajo con Pero yo no soy Fabi. Hoy está Ainara. Está más rubia, Fabi, hoy. Hoy está Ainara.
Bueno, y pregunto dentro de mi ignorancia, porque en mis 23 años va a ser la primera vez que va a haber un body painting en el programa. Con bombacha, shortcito o... Y se usa una tanga color piel. Entendemos, No, con lo que sea, pero vamos a hacer. Leucoplas. ¿Leucoplas? Sí, así se va a pegar ahí. Eso pico se puede en este horario, chicos. Espera, nos vamos presos. Por cierto, el programa va a la noche, va a grabar. Hay que coordinar. Bueno, vamos a coordinar, sí, ahí justamente la especialidad de demonio, coordinar estas cosas, ya está. Dale. Gracias, Marisol. Abrazo a Aurinegro. Dale, muchas gracias. Hablamos. Besitos. Dale. Chao. O sea, estamos pensando 10 de la mañana tener una mujer desnuda y que toda esta manga de guanaco le va a pintar. Sí. Man, yo me voy a quedar sin trabajo, boludo. Pobre. Por favor, que sea mañana. Por favor, porque Sofi viene hasta los martes, mi señora. Entonces, para que ella fiscalice que yo voy a estar tipo Quique. ¿Entendés? Tipo esos caballos que tienen así la solapa acá. Pobre Anga Marisol, ya faltaba desahogarse. Che, quedó caliente con Versus. Man, qué feo lo que hace la gente de Versus. Yo me quedé así. En serio, o sea. Yo así, te juro, demonio, ella le veía. Demonio ya estaba ahí. Siempre hace macanada los lunes. Es muy lunes. ¿Cuál va a ser el menú para el almuerzo hoy? ¿Vos? ¿Qué vas a almorzar? No sé todavía. ¿Vos? Voy a ver. Dios mío, estamos tratando de... Vamos a comer algo rico. Hoy en mi casa se come bori-bori. Bori-bori con pollo. Yo creo que voy a comprar. ¿Pero a vos te gusta la bolita grande o chiquitita? No discrimino. Yo por $200 capaz. Bueno, despedimos esta edición lunes, pero nos hace los honores usted, Ainara. Va a seguir mañana con nosotros, ¿Vos seguís toda esta semana con Y nosotros? sí, la pelotuda se fue 10 días. No sé. ¿Dónde pico se fue, Fabi? Se fue en Las Vegas. Al concierto. En Los Se Ángeles. subió en Las Vegas y Se fue a Las Vegas al concierto de Coldplay. Sí, a Los ¿En Ángeles. serio? Sí. A Los Ángeles. Por lo visto. Bueno, Para que puede. ¿Hace usted el fiu-fiu, señorita? Ok. ¿Vos sos la del fiu-fiu? ¿Vos sos la foto del fiu-fiu? ¿En serio? Qué bien. Certificado por la misma. ¿Y por qué tapan tu cara? Porque ahí está el misterio Sí. del fiu-fiu, ¿Quién pues. Eso. Mira la cara de esos Yo pido es morbosos. para saber quién es. Por eso siempre está de Mira la espalda. cara de esos atrás. Por eso siempre, No se ve la cara. por eso siempre muestra el culo, Sí, No, en este caso los pechos. la teta. sí. A ver, fiu-fiu de Ainara con la foto de Ainara. Mamita, si esa... No, de nuevo, por favor. Pero dice casi esa. Sí, es. Pero lunes vos. también Está en mal. la edición del Popo. Si esa la cola es el. Impresionante el contratapero, man. Yo leo bien bueno. Cae Mara. Pero ¿por qué paraste? El famoso Porque no había sí. ni una coma ahí. Porque me percaté que estaba mal Sí, escrito. cierto. Por eso paré. No, pero vos. El editor del espera. Popo escribió ayer a las Vos- 7 de la noche. Yaguare. Vos no estás acá para fiscalizar si está bien escrito o no. Vos Pero lees. no quiero leer mal porque después van a decir, ay, esa no Claro. sabe ni hablar. Él quiere incentivar a la Pero igual sos analfabetización. rubia, boludo. Lee cómo está Ainara. Ya está. Usted Bueno. haga. Si te equivocas, tu pelo es rubio, boludo. El codijo se fue en Las Vegas. ¿Y qué película le hace caso? Cierto, acá con popular. Cierto, no sabe ni hablar y qué corregir. Mamita, si esa cola es el avance, no me imagino cómo será la película completa. Impresionante. Impresionante. Hasta mañana. ¿Cómo se nota que se va a jubilar de algo? No pensé pasar por esto. Chau. Saluditos a Marcos.